Dice, buenos días, chicas. Bienvenidas al segundo lunes de detalles. Para el día de hoy tenemos un postre preparado por Teodoro con la ayuda de Don Dai. Tranquilas que no manipuló ninguno de los alimentos. Gracias a Dios. Abran el pequeño sobre y espero que se lo disfruten. Arranquemos esta semana llenos de energía positiva. ¿Cómo se llama el plato? Sí, Dice, ya van a ver cómo se llama el plato. El plato se llama Dice Si quieren parte ir al número baño 2. rápido. Don Dai, esas manos me preocupan. Espero te las hayas lavado. No. Gracias. No preguntes esos detalles. La cosa es Dicen, que salió rico. espero que haya estado en tu Justin Hilton antes de hacer esto. Don Dai lo probó, Gracias. Fred lo probó. Está buenísimo, está muy Dice, bueno. Y ahora van al baño cada rato. ¿Cómo se llama, madre? ¿Cómo se llaman? Es buen ¡Teodo laxante. Taquito! Los teotakis son... Ahí están los teotakis, son los tacos de Teodoro. Gracias, Ok, mi les amor. cuento. Son bien ricos. Cuéntalo, Don Dai. Ok, yo le voy a pasar. Don Dai, cuenta los ingredientes, por favor. Estaba solo, triste y abandonado aquella noche del domingo y Teodoro me dijo, voy a hacer el lunes de detalles muy diferentes. ¿Y por qué no prepararles mis teotakis? Y le dije, ¿qué es teotaki? Es los taquitos de Teodoro. Hay primero voy a 4 ver si alguien se sabores, muere. 4 combinaciones porque ese dulce representa a Ahí viene mi Teodoro. control de calidad. Ya saben, ¿Está si ven muerta la ya? casa de las chicas Si vacías... tiene mucha Muchacho, azúcar ese polvo, Gracias, no fui yo, que Teodorito. conste. Gracias, qué lindo. Miguel, ¿qué estará pasando con Miguel? Bueno, Miguel bajó sus votos, obviamente. ¿Por qué? No sabemos. Y pues no sé, se está tratando como que de reivindicar con las chicas por beneficio. Las voces. No sé, la verdad, andan pues como muy amables últimamente los chicos. ¿Será que habrán hecho algo? ¡Eso! No, protégeme de nuevo porque yo me voy. Una gala pelea, en otra gala se reconcilia. Una gala, no sé si lo han notado o seré la única que lo nota. Un consejo de pana a pana. Por una mujer no se llora, y menos si no era tuya. Ahí ya sentiste que era lo último y la despedida. Claro, porque nos hemos despedido. Es lo que te dije, pedirle una tercera oportunidad. ¿Te sientes utilizada por Miguel? Así pareció. ¿Hay chance con Edgar de nuevo? No, ¿Y si lo ves con Gris? es obvio que va a pasar eso. Supongo que esta semana Sebastián va a estar mucho más pendiente de Jessica. Supongo que Andreina le da otro chance a su amorcito Miguel. Te daría una blanca, pero ya perdimos la comunicación hace mucho y tampoco quiero desestabilizar tu relación. Siento que en esta semana alguien se puede confundir y no sé por qué creo que puede ser Andreina. Una foto, qué curioso, pero me estorba. Austin viene por Andreina y él lo dejo claro. Ah, bueno, si lo querés tomar por contenido y no porque realmente te interese, eso es como lo tomaría Don Dai, por ejemplo. Por favor, saquen de cuadro a Sebastián, no lo quiero ver a mi costado, ni siquiera en pantalla. Casualmente, las personas que salen o que han sido votadas, como es mi caso, como es el caso de Austin, como es el caso de Miguel Torres, sí, coincidimos casualmente con los votos de Andrea, Elizabeth, Shirley e incluso hasta Gris. Yo con eso yo ya no puedo más, porque yo no voy a perder el tiempo peleando con una persona así. Siempre se queja de cómo yo me comporto. ¿Quién es ella para decirme cómo me comporto? Que aparentemente ella siente todavía cosas por él, entonces va a salir a la defensiva y está pendiente también de él. A ver, chicas. ¿Para quién es esto? Dice. A ver. El amor a veces se parece a este cubo Rubik. Da dolor de cabeza y muchos movimientos erróneos. El buen amor se construye a partir de la comunicación honesta, de la libertad mutua, de la confianza, de respeto. Deme chance ahí que me quedé trabado. Comunicación honesta, confianza. Consiste en darle a los o a la otra persona
No, consiste en darle algo a la otra persona para que vuele muy alto, pero habiendo creado reacciones suficientes para que siempre desee volver a compartir ese camino que se ha logrado juntos. Que tengas un dulce día. Te quiero. Gracias por estar. ¡Eso es mío! Eso es para el perro. Pero la próxima lo lees tú. ¡Qué bonito! Yo también tengo un detalle, Aquí hoy es lunes de detalles, También caramba. tengo un ¡Lunes de detalle! Póngame ahí, mi chiquita, tengo un detalle para ella. Ponle. Mi chiquita lo... ¿Ves esto? ¿Qué es esto? Es con que tapan la Un marca. simple cartón con un papelito enfrente, pero no se ve nada. Pero si lo destapas y lo ves a fondo, Es la magia. un mensaje que dice, te quiero mucho. ¡Qué detalle! Moraleja. Moraleja, hay una moraleja. Hay una moraleja detrás de todo lo mal hecho. Que no estuviera malo, ¿no? Le andan poniendo ahí La moraleja, la ¿Tú moraleja. piensas que es que lo quieren mantener a uno? Qué creativo, Cuy. No, quiero chica, más. pero... No, espérate que toda la moraleja. Este es el verdadero detalle, la moraleja. La moraleja, la con este moraleja cartón, es- si vivimos en la calle, nos vamos a abrigar. La moraleja es conocer a fondo un ser, no es mirarle por fuera, sino llegarle adentro. Entonces, como el papelito tú lo veías feo, así, sin nada, en el fondo de verdad tenía un mensaje bien bonito. Ay, qué No es la Gracias, portada, mi es lo que amor. contiene. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! Tu manga, más creativo no puede ser mi niño tiburón. Ese es un ¿Viste? detalle. El niño tiburón. No me Lastimes más, no me lastimes más. Me Rompes el corazón y no quiero llorar. no me lastimes más. No me lastimes. Dale coro, dale coro. Un saludo para todos los que pelean en los comentarios. No, para que sepan, de verdad la voy a sacar. Los grupos. Voy a sacar esa canción de verdad. No. No es relajo, Los a mí me paquetes que gusta están mucho en la cambio en canción. Turquía. No me lastimes. En la fiesta, en la gala de Halloween, le estaba enseñando a hacer miliquituli. No sé si ustedes jugaron esto, miliquituli, camatuli, na, 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 na. Bueno, entonces estábamos hablando de eso, de los juegos de antes, rayuela, las canicas, los jaxes. Entonces estamos hablando de juegos así del pasado y él le encanta tonteritas así. Él dice que se va a meter a comprar cositas de básquetbol, pelotitas y a él le gusta mucho el algodón de azúcar. Y justo el Rubik, en mi cabeza lo pensé porque es un juego de esos viejos y justo lo pensé y dije, lo vi y le puse las palabras que al final es así, el amor en cierta parte de cualquier relación es así, a veces es dolor de cabeza, es estar moviendo para ajustar las piezas y llegar a un orden, pues creo que cada pareja es un orden diferente, pero lo acoplé a eso. Eso. O sea, yo soy súper detallista, pero cuando sé lo que va a significar para esa persona, no soy así de, le daré una rosa, le daré un chocolate. No, o sea, que además sí suman, ¿no? Pero a mí me gusta dar muchas cosas con significado. Igual, yo pienso igual, eso es lo que suma. Es que yo sé que no, o sea, no lo hay, no hay interés. Y no me lo tiene ni que decir. Está molesta, está asustada. Pero no digas que no hay interés porque en su momento sí lo hubo. En su momento, sí, hubo interés, sí. Pero porque, ahora... Y porque la cara no querés enmendar tu cara, no querés solucionarla. O sea, sos de ese tipo que la cagas y ya ni modo la cagas y te vas para otro lado. Es que ya van 2 cagadas. ¿Que vos te tiraste? ¿Y qué tienes? La verdad es que el detalle más lindo que me han dado ha sido el de la carta de Andrés en el cuarto rojo. Esa vez que me llevó esa carta de flores. A mí no me habían dado muchos detalles, la verdad. ¿Es en serio? Yo he tenido, no Yo he tenido relaciones donde si es que yo no pedía, es que eso es lo que estoy identificando y por eso digo, porque si es que yo no decía algo, no me daban nada. O sea, yo nunca tuve un detalle que le nació a la persona darme. Ahí lo vas a pillar. No sé. Pero hágale, pues, papi, no tire la toalla así nomás. Te Déjelo. sentís mal, pero no te sentís mal. Te sentís más mal por tu error que por no tenerla. Y eso está mal. ¿No tener qué? No tenerla a ella. Ya te Pero ella hiciste, está cometiste como tu un poco error. cerrada, güey. Ya la veo como cerrada a la vuelta. Pero es que él tiene que volver a abrirla. Sí, de por sí no se comunicaba mucho con ella. Y encima que se ¿Te tire imaginas a Federico en Miami? ese error, Federico en Miami. esos errores, fueron 2. Lo tuyo está más simple.
Conmigo está más que... Simple. Pues yo creo que mi predicción es que los dos están como arrepentidos y uno va a dar el paso para arreglar. Yo la creo que se van a situación. arreglar. Pienso que Apoyo uno va a tu dar el predicción. paso. Apoyo tu predicción. Yo creo que como siempre es show, entonces ya pasan sus selectos 3 días de pleito. 3 capítulos. Y cerca de la gala se van a arreglar. Porque una gala pelea, otra gala se reconcilia. Una gala, no sé si lo han notado o seré la única que lo nota. Yo lo había notado, pero yo evito hacer comentarios. Yo no evito nada. Para no herir susceptibilidades. Esta es mi oficina, este es mi espacio y yo tengo algo que se llama libertad de expresión. Yo vi como un fantasma blanco, sí. Yo también lo vi. Entre los árboles era un fantasma y se movía como... Y se movía así mismo, sí. Yo me acuerdo, yo recuerdo la... Yo recuerdo el fantasma. Y arrancamos con Piña y Edgar. Piña y Edgar. Complicado. ¿Tú qué opinas de esa situación? A ver, es que como lo mencionaba Andreina, a ver, en esta casa todo se paga. Todo, absolutamente todo. Entonces yo creo que esa era la venganza de Piña. Porque el infierno se vive aquí, se paga aquí. Yo digo que ella lo usó más como por venganza, ¿no? ¿Te parece? Sí, porque Por eso cuida en tus los movimientos. comentarios nunca se vio como que ella ya hubiese superado, que hubiese preferido estar primero con Gris que con ella, porque ella siempre recalcaba como eso, en sus indirectas, en sus cosas, y creo que fue un detonante que definitivamente no les dio para seguir. Mi humilde opinión, no sé. ¿Y tú, ustedes. Andreina? Pues la verdad que no estoy como atenta a esa relación. Yo veía que había como química, pero pues cuando una de las parejas no quiere que eso funcione, pues no se va a poder funcionar. No van a tener como ese match, como esa complicidad, porque pues no están en sintonía. Si uno quiere y el otro no, no se puede hacer nada. Y veo que pues Piña como que quiere estar como en stand-by, como que quiere estar con su espacio. ¿Tú crees que Piña no está en la disposición de emparejarse? No con Edgar. Ok. ¿Por qué no con quiere? Edgar. Porque No siento con que ella Edgar, no de quiere. pronto con otro chico, sí, pero con Edgar no. Sí, yo también creo que esa, Ay, esa relación... de mis predicciones de la semana. ¿Será que Edgar vuelve con Gris? Buena predicción, yo tengo la misma. Loco, mira, escúchame. Un consejo Ni de aquí pana, ni un allá. consejo de pana a pana. Por una mujer no se llora, y menos si no era tuya. Es que no tiene que afectarte. ¿Y quién Está- te dijo está que estoy llorando? Estás bien No llorón tenés con por- esa no, no cara. es que estás llorón, tú es que que siempre estás- estás hablando, riéndote, saltando, y hoy estás apagadísimo. Es que Pues estás quédate cabizbajo. así. Bueno, Estás cabizbajo, socio. Sebastián. Préndase, papi. Sebastián, estoy llegando a una conclusión, que eres bueno para dar consejos y no para tú mismo dártelos. es verdad. Amén. Eso Siempre se Yo llama creo que todos somos así. Todos No. somos así. Sí, sí. Pero un hombre con tanta lectura, un hombre con un léxico ejemplar, un hombre con palabras rebuscadas, un hombre que habla Palabras con el alma, Pues obvio, porque no las puede busco y las vuelvo ayudarse a a sí buscar. mismo. Como el comentario. No, con esas palabras me vale. Mira, tú Me que importa un culo, me tú, importa mira, voy a hacer algo. Tú que te amas tanto a ti mismo, para que te consueles tú mismo, mira tu foto y háblate a ti mismo. Háblate Eso, a ti dite mismo. unos consejos. Ey, me haces el favor y me dejas la hijo de foto allá. Déjame la foto allá. ¿No te gustó la idea? No. Ah, parce, pues arranque a ¿A la... vos quién te chimbea cuando vos estás triste? Estábamos comentando que en las predicciones de la semana se cuenta, se rumora, nosotras pensamos que sí hay una posibilidad de que tú regreses con Sebastián. Si él se regresa arrastrando ante ti una vez más. Arrastrando. Entonces, queremos ver cuáles son tus predicciones esta semana para tu tema con Sebastián. La verdad es un tema que yo ya terminé, cerré, enterré, sepulté, boté la llave. O sea, no la hay dejé en chance. Perú y ahora estoy en Turquía. O sea, no hay vuelta atrás. En Perú. No hay Pero vuelta que ese atrás. güey no es de Colombia. No, dejé la llave en Perú. O sea, sea, como su que llave. ni caminando, ok. ni, o sea, no hay forma. No, Ok. no. Ni 14 horas. Ni en un avión. arrastrándote, maldito infeliz. Porque la llave se perdió. No, yo creo que si hubiese habido otra apertura de su lado y disculpas o algo, aunque sea media culpa, las cosas serían distintas. Pero yo te hago una pregunta, ¿crees que si él se faja y intenta hacer méritos, dándote tu lugar y dando como que ese voto de confianza, hubiera una oportunidad, por lo menos de amistad? Dile algo a nuestros televidentes, por favor. Están ansiosos por saber si ustedes van a regresar. Ay, Dios mío. No sé, es que uno no puede escupir el cielo, obviamente, ¿no? Pero, o sea, mi postura ahorita es que no, o sea, no.
no está en mis posibilidades. Claro, estás en una no. postura de que Pero a ver, vamos el a hombre ver. que quiera te tiene que dar tu No. valor y te respete. ¿Cuántos y días te dura dé esa tu postura, tiempo. Shirley? Esa postura Le doy tenemos 3 capítulos. Esa postura tenemos que tener todas las Mentiras, mujeres. No, no. Hasta no. la siguiente gala. Un trofeo ¿Qué tiene que hacer Sebastián que no se para que lo regala, perdones? se gana. Dios, qué lindo lunes. Nada. Nada. Es cierto. Hermoso lunes. ¿Qué les dije yo? Que fluyen las semana. cosas. ¿Cuál es tu plan B? Proclamamos una No tengo hermosa plan B. ¿Y semana. si ¿Ya llega un empezó? plan B? Le Quisiera voy. tanto amor como el que veo ahí. O sea, obvio. Si me gusta, sí, obviamente. Pero si no, pues me quedo maravilla! sola. Pero con Hay Sebastián. rumores de que vuelve Jorge. Ay, no manches. Yo estoy esperando a alguien nuevo. No, Jorge tampoco. No. Sí, nada de los anteriores. Era un Chancla chiste, tirada, era un jamás chiste. levantada. No, nada de los anteriores. No, ninguno. ¿A quién Hay nadie le rumores levanta de que vuelve chanclas? lisiado. ¿Quién es lisiado? Él Él quería lisiado. contigo. La verdad, qué bueno que tocas ese tema, maldita uno, porque te voy a decir Maldita que uno. a mí me lo Maldita pusieron en 1, Jarete. maldita 2, maldita 3. Sí. Maldita 3. No, bandolera. ella es el pollito del, Ah, del ya, ya. programa. La mascota. Es la mascotita. es nuestro Soy favorito. el amor de estas dos malditas. Sí, Ok. exactamente. Es el amor entre nosotras. Buenas. Para esto voy a pedir conexión. ¿Qué pasó ya, Vanessa? Hola, no te Hola. escuchamos, Vane. Sí, ya. Perfecto. Bueno, hoy Probando yo sé sonido, que 1, 2, es tempranito, la verdad, pero este mensaje es para nuestro queridísimo público. Primero quiero agradecer por todo el cariño, por todos los comentarios, por siempre estar, por todas las votaciones y por el respeto que ustedes se merecen. Es un mensaje para ustedes. En el nombre del poder del amor y todas las personas que hacemos este programa, me gustaría aclarar un error que se suscitó por parte de nuestro equipo de edición. En la grabación de la 11ª gala, a los participantes se le dio los resultados de la tabla de forma correcta. Sin embargo, al televidente se le mostró el resultado de la siguiente semana. Como ustedes saben, este programa estamos grabado con una semana de anticipación. Por este motivo y para no dejar ninguna duda, vamos a mostrar la tabla correcta de dicha gala. Muy bien. Estos fueron los resultados. ¿Será que si pedimos votos por Diego regresa? Mira, Edgar. ¿Qué carajo que ni mi nombre sale ahí? Así que aquí está. Así que, querido público, la transparencia de las votaciones es muy importante para nosotros y son 100% confiables. Así que por esta razón quisimos hacer esta aclaración. Y en el nombre de toda la producción del Poder del Amor, le ofrecemos las más sinceras disculpas. Bueno, chicos, ahora sí le tengo noticias para todos ustedes. Buenas noticias. Entré temprano, son buenas noticias, sí, porque el poder del amor quiere hacer que el amor reine en estas dos casas. Y es por eso Tengo miedo. que estamos en Tengo la miedo. semana del amor, Del donde amor. cada persona, pareja, si no son pareja también pueden aprovechar conquista, reconciliaciones, lo que ustedes quieran y enviarse detalles, constantemente detalles, chicas a chicos, chicas a chicas y la pareja que más detalles haga, que se echen la casa por la ventana, serán los que ganarán el viaje en la siguiente gala. Así que les dejo para que empiecen a explorar su creatividad, échenle ganas y hagan de esta semana una memorable. Así que, besitos. Entonces ahí fue como que yo era la mala por no darle la oportunidad, cuando ni siquiera se me había pedido la oportunidad. Pero eso cuando me imagino que estaba diciendo que ya no quería nada, que el carajo, que ya no le importaba, era obviamente porque estaba molesto. Y se A mí no me sentía interesa. frustrado. O sea,
Es que a lo que me voy es que no puedo depender de la inestabilidad emocional de nadie. Yo le O dije, sea, tenés que yo ya te he controlarte, dicho, tenés yo que ya te he dicho, o sea, controlarte, no sí. es que, yo estoy enojada, soy así. O sea, ¿qué falta de respeto para ti? Por ejemplo, ahorita nos peleamos. ¿Qué falta de respeto para ti que a mí me dé la gana de tener memoria selectiva y no acordarme lo que te dije o anular lo que te dije solo porque estaba molesta? Es una falta de respeto para alguien a quien quieres, ¿entiendes? No es que, lo siento, estaba enojada. O sea, ¿quién me toma en serio cuando estoy enojada y tomarse a la ligera las cosas? No. Yo le dije, tenés que tener control, controlar tus sentimientos. No, Grisme, pero es que estoy enojado. Sí, Leo, pero con ese comportamiento, Peña se va a decepcionar y cualquier mujer lo hace. Porque el hecho de que uno esté enojado, yo he estado aquí en momentos muy enojada y no me he visto así, porque uno tiene que controlarse, o sea, somos personas adultas, se supone Exacto, que y maduras. nosotros tenemos conciencia de nuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, hay gente que Claro. dice, no sé quién dijo acá, algo así como que él no vio a nadie. Creo que con Miguel estábamos hablando de eso. O sea, que él como que se enojó, se perdió y no vio a nadie y no sé qué. Yo digo, me cuesta entender a una persona que no pueda tener conciencia de su cuerpo, que no Cuando pueda... está enojado. Ajá, ¿por qué? Porque a mí nunca me ha pasado. No es que yo voy a desconocer a alguien porque estoy molesta. Creo que lo dijo Gigi, que ella también cuando se molesta es como que no ve a nadie y se enoja y se va. Y se pierde, ¿no? Yo digo, wow, nunca me perdí mi ira, entonces me cuesta mucho entender eso. Voy a tratar de hacerlo, pero... Y lo hice cuando lo disculpé. ¿Me entiendes? Usted se me acercó, todo, y se me acercó y él mismo me dijo, bueno, fuiste lo más lindo que conocí acá, no sé qué. Ahí ya sentiste que era lo último y la despedida. Claro, porque nos hemos despedido. Lo que te dije, es lo que te dije. Yo digo, ¿cuándo me lo has pedido? Pedirle una tercera oportunidad y no solo se la pidas, demostrársela que te la mereces. Esta semana de detalle. Sí, pero hay una cosa, Como que dice el que dicho, la Gris tercera no es le la conviene vencida. eso. A Gris no le conviene darle oportunidad porque... Ya Gris no está ni ahí. Gris está soltera, papi. Pero está soltera, pero no está ni ahí con Edgar. Digamos. Pero bueno, ya eso depende de lo que él te quiera para su vida. ¿De dónde puñeta? Comunicación. Palpi, yo creo que tú tienes que bregar. Tú no sabes cómo es esa tipa, la piña. Tiene algo jugoso por dentro, Palpi. Anda por ese jugo. Pero tienes que saber abrir la piña. Yo quiero respetar su espacio, respetar sus decisiones, que él me cuente las cosas hasta donde me las quiera contar y no presionarlo. Si a mí no me gusta que me presionen, yo no voy a presionar a nadie. Y si él viene ya para tratar de arreglar las cosas y pedirte otra oportunidad. Vieja, ni siquiera me saluda. ¿Me ve? O sea, es la actitud de la que tú igual me habías hablado, cómo se comportó contigo cuando terminaron, o sea, cuando dejaron de... Pero es que es muy diferente, yo la arruiné. Ahí fue yo que la arruiné. Ahí entiendo su posición, pero ahora no la entiendo. Porque prácticamente él la ha arruinado, ¿me entiendes? O sea, no es como que yo en su posición, cuando pasó con lo mío, fue que yo lo arruiné y entiendo que él no quiere hablarme porque yo lo lastimé. Pero si es ahorita al contrario, él ha tenido actitudes que no son correctas hacia ti, él debería estar tranquilo y se hace el enojado. A eso me voy. Y yo no necesito pelear para hacerme entender. Yo normal. O sea, yo voy a seguir en paz. No me gusta sentir esa presión de no poder saludarme con alguien. Nunca me ha gustado en mi vida. O sea, yo nunca he sido de pelear ni nada. Entonces, como que no hay ningún problema. Sí. Pero siento ese, digo... Es feo estar con una persona y no querer estarla como cerca por esos momentos, pues. Porque cuando tienes sentimientos por alguien y estás cerca, a mí me incomoda. A mí no me gusta. Como un ejemplo, yo ahorita con Miguel no quiero tenerlo cerca. No quiero, simplemente no quiero. Y lo veo y es como que, o sea, se me vienen tantas cosas a la cabeza. Es como que, o sea, todo en paz, pero es como de lejitos, ¿me entiendes? Porque no puedes ser amigo de alguien que tiene sentimientos. Yo no puedo. Cuando es algo muy reciente, no. Cuando ya ha pasado el tiempo y ya has como intentado superarlo y ya estás más tranquila, pues sí. Pero de momento no me siento así como tranquila de querer estar ahí cerca con él. No sé tú cómo te sentirás así. Es como que, no sé. Es raro. Yo no me hago problema. O sea, yo sé lo incómodo que puede ser para mí y para él.
pero aquí ambos estamos haciendo algo que amamos. No quiero, si puedo evitar que me perturben las cosas, lo voy a hacer. Entonces yo digo, no lo quiero poner incómodo y tampoco quiero que él me incomode. Entonces... Gris. ¿Dónde está Gris? Voy Órale, yo. Gris, te toca escupelupe. Vámonos. Vámonos, vamos. Así que ni me miras así. No, ¿qué dijiste? El mismo de todas, mija. No. Ahorita te va a tocar partir papitas. Venga, che. Deme duro. ¡Escúpelupe! Bueno, Vengo con todo. ¡Bienvenida! ¡Desgraciada, roba marido de la semana! Yo soy la utilizada, mami. No, la utilizada fui yo, reina. Porque Bueno, a mí ya el somos Luisao dos. me utilizó. Yo Bueno, estoy me en- trató de Hay utilizar. rumores, Ajá. hay rumores en la casa de una posible reconciliación con Edgar. Sí. Y no lo decimos nada más nosotros, sino también tu amiga Shirley Arica declaró que su predicción de la semana era esa, señores y señoras. Vuelve el perro arrepentivo con el rabo No entre creo, las patas. no. La pregunta aquí no es qué hará él, sino tú, queridísima Gris, negro, Pues mira. blanco, mezcolanza. No, de momento no me veo volviendo a intentar las cosas. Tú no con le darías Edgar. otra oportunidad. No puedo decir que no porque miren ya. No, espérate, es que no puedo decir que Señoras y señores, tenemos un sí oculto. no. No es eso, solo que ya he dicho que no y termino haciendo No las importa, cosas. esa es la gracia, esa es No. la gracia. No sé, de momento no sé, pero ahorita es como que yo Ahorita pienso no, que no. pero en 3 días a lo mejor. En 3 capítulos. En 3 capítulos, sí. capítulos posibles. Ella dijo, a mí no me pidió una tercera oportunidad. Algo así, es que estaban hablando y no se escuchó bien. Claro, ok. Y ahí Andrés vino y me dijo, te lo dije. Claro. Y ahí yo le dije, una tercera vez. Sí, yo lo que escuché en la gala, porque vos también lo escuchaste, en la pre-gala, fue que dijo, como que todos nosotros estábamos diciendo, tiene que darle una oportunidad a Edgar, tiene que darle. Pero Ella no quería. Vos no se lo habías dicho así, por lo menos. Entonces ella dijo, yo no que puedo mi- estar dando porque es por algo que la gente mete en su boca. Ok, es que, ¿cómo yo le voy a pedir que quiera una oportunidad cuando ella lleva recalcando muchos días, nadie se está poniendo en mi posición? Correcto. Todo el mundo me ve a mí como que soy yo la que no quiero. mala, sí, Soy y no yo es. la mala, Y no soy es yo así. la que no quiero. Y no es así, puta, mírame lo que yo he hecho. Claro, tal cual. Y me puse en sus zapatos y yo dije, yo tampoco quisiera una presión y yo tampoco quisiera que alguien con esa actitud estuviese detrás de mí. So, yo dije, pues le voy a dar su espacio, pero ahora, pues aparentemente, pues no. Ahora aparentemente quiere que te acerques. Después de No ver lo eso. dijo así, Ok, pero hay una brecha pequeña pero donde puedes dijo entrar. algo de una tercera oportunidad. A mí no me ha pedido eso. A mí no me ha hablado. ¿Y qué opinas sobre el nuevo reconciliación, encuentro, enfrentamiento entre Andreina y Miguel? Yo siento que eso siempre ha estado ahí. ¿Verdad? No hay que hacernos de la vista gorda, ¿no? Tú te hiciste de la vista gorda bastantes capítulos, mija. ¿Cuándo? No. Todo el tiempo que estuviste con él te hiciste la vista No, gorda. porque es que te voy a decir algo. Una cosa es que él diga algo y otra es que haga algo. Cuando estuvo esas 2 semanas conmigo, él me dio detalles, él me besaba, me abrazaba y todo lo demás. Te utilizó. Otra cosa es Te que él solo sientes me diga, utilizada. quiero estar contigo y no lo demuestre, ¿me entiendes? Entonces yo me la creí. ¿Te sientes utilizada por Miguel? ¡Escupe, Lupe! No, mejor no digo nada. ¿Sí, sí o no? Ese es el escupe, Lupe. Es No que- tienes opción. Tienes que decir sí No- o no. Bueno, en esos ¿Sí momentos o no? ¿Blanco o negro? ¿Estás o no estás? ¿Te utilizaron o Es no? imposible. Así se ve. Así se ve. Así pareció. Ante Así tus ojos, pareció. así pareció. Así pareció. Pero es que ya con Gris y Miguel sí tuvieron cosas chéveres. O sea, lo que voy, empezando por no meterse, es que cuando yo estaba con ella y la primera vez nosotros nos... Bueno, yo me distancié, yo se lo dije a Edgar, pero me estoy distanciando, pero no significa que yo he cerrado esa puerta. Yo se lo declaré en su momento, lo hablamos después y Edgar súper tranquilo con todo. Yo creo que hiciste muy bien, la verdad. O sea, yo traté de hablar las cosas claras. Y ahora que te distanciaste ya le cerraste la puerta ahí. No, ahora sí, esta vez obviamente es definitivo, ya no voy a hacer eso 2 veces y después aparecer de nuevo como, ay, Gris, ¿cómo estás? No, ya, o sea, No, ya. además, yo no creo que Mi Gris decisión sea fue tan marica definitiva darle a abrir. y obvio, ya tampoco ya jamás me daré otra oportunidad, y es a lo que voy, ya eso quedó ahí. Obviamente ahorita mismo no tenemos una confianza ni una cercanía así como de
de que seamos los mejores amigos, pero digo, de mi parte yo no me siento que esté mal con ¿Y ella. vos sentís que estás así reavivando la llama con Andreina? No quiero llamarle reavivando la llama, o sea, simplemente ¿Dónde no va a hicimos ser las amigos? paces, estamos hablando mucho más, algo que yo no hacía antes y que ella tampoco era ser comunicativo. Y empezamos como a comunicar más las cosas, a conversar más, a decir, oye, mira, que esto pienso de esto pienso de lo otro. Y por ahora, si la comunicación sigue así, yo feliz. Con eso me quedo ahorita mismo. Yo no estoy pensando en cuándo voy a ir por ella o qué voy a hacer por ella o si esto, si lo otro. Simplemente yo estoy dejando que las cosas fluyan con ella y por ahora están fluyendo bien. Disfrutando de su compañía. Yo sé Oye, que Miguel. van a terminar juntos. Te puedo decir que de mi parte hay una bonita amistad. No, olvídate de no ha amistad. pasado nada entre nosotros de esa manera romántica, pero puedes de mi responder por parte yo sí siento la atracción hacia ella todavía. Sí. Sí, estás alistando, Andreina. A ver. estás alistando las tierras para sembrar ahí. ¿Y qué opinas de que o vuelva? sea, que pase lo que tenga que pasar. De lo que vuelve Austin y hay cierta inclinación hacia Andreina. Si hay inclinación o no hay, creo que eso queda en él. Y si ella también siente En inclinación ella. hacia él, queda en ella también. ¿Y qué pasa si O sea, es Austin como lo viene que por pasó Jaylee? contigo. Yo dije, en temas de ella con otra persona yo no me voy a meter. Bueno, Piña, mira, no sé si hayas visto el fragmento anterior, pero tuvimos una invitada muy especial. Vino a hacer unas declaraciones. Su nombre acá. no es ni blanco ni negro. Ni morado ni azul. Es una mezcolanza entre ambas. Y bueno, si saludos me a han ella que nos invitado, está si viendo me han en su invitado para casa. hacerse la burla de mi persona, me retiro del set, por Pero si no favor. nos estamos burlando de ti, amiga, sino de la, sí. Del implicado, pues. Ya. Que nos está viendo ahí en su casa. Muy bien. Implicado. Que lo está viendo en Muchos diferido. besos. Hola, perdido. Hola, perdido. ¿Contas? Ya. Bueno, acá tenemos 3 secciones con las malditas que te tienes que aventar, sí o sí. Pero, mamiga, ¿cuándo le he temido al éxito? Por Nunca, favor? con Ya no todo, más. menos con miedo. A ver, la primera sección es las predicciones de esta semana Nos con tienes Claudia que tirar Piña. mínimo 2 predicciones de la semana. Ok, 2 predicciones de la semana. A ver. ¡Escupe! Sebastián buscará a Shirley. De acuerdo. Bueno, continuamos? ahora viene el escupe lupe con Claudia Piña. Ese es picante, ¿no? El escupe lupe va Muy de bien, vamos de una vez. Escúpelo, hacerte te una vamos. pregunta que solo puedes decir sí o no. ¿Hay ¡Vamos! chance con Edgar de nuevo? No, Ok. ¿Y si lo ves con Gris? es obvio que va a pasar eso. Si pasó una. Predicción, ¿por qué no entonces dos? otra predicción. Es otra predicción de la semana de Piña. Aquí llevan 4 que acertamos con esa predicción. Cuenta mi poder del amor. Anillo y mando carta. Si es que hay. Si es que no hay, le mando un dibujo de... ¿Cómo hacen en mi ciudad, no? ¿Qué dicen? Díganme. Sí, mentirosos. Si me están mintiendo, van a ver. Si es que lo llego a ver hoy día, espero ver ese anillo puesto. Si no, me voy a sentir traicionada por el amor. Y uno más que me traicione. Ya, no, ya. Está bien, gracias. Una cosa como que bien lindo fue como que estábamos caminando juntos y... Se agarraron de la mano. Sí. Interlazaron manos. Sí. Eso es como hacer el amor con los dedos. Ay, no, qué hermoso comienzo. Poder del amor. ¿Quieren que me explaye más? Poder del amor. Mi corazón está Espera, cerrado. espera. Poder del amor. ¿Será esto suficiente? ¿Serán las palabras correctas? No, vamos, pero alto. Poder del amor. ¿Pero va por buen camino? ¿Y ve? ¿Va por buen camino? Ni sabe qué dice. Listo, va por buen camino. Vamos, prosigamos. Ok. Pero ¿qué pasa si le bailas una bachata o algo por el estilo? Es una bachata ya se vuelve un poco aburrida. ¿Quién tenemos bailarina ya? Nadie. Quiero cruzar. Nadie. Creo que Gillian baila, Mira, pero no. por más que está queramos hacer Gillian baila. la dinámica en conjunto, ¿A ti qué se te ocurriría? ¿Qué es lo más chimba que se te ocurriría darle a Eli? ¿A qué? A Eli, aquí. Lo más chimba que tú digas, marica, esto la mata. Es una competencia.
Conseguiría saludos de todos sus amigos, que sé que los quiere bastante. Oh, qué buena idea. Conseguiría, no sé si sería atinado, lo pensaría mucho, pero sí un saludito de gente que la quiere. Bueno, en realidad, ¿cuánto? ¿Ah? 6. Hoy es el primer día. Martes, No, miércoles. pero hoy no se vale, hoy recién nos son dijeron, 6 entonces días. no tenemos Jueves. el Hoy es recurso. planeación. Exacto, la Hoy planeación. puedes planear. Bueno, Mañana en la puedes pregala es la selección del ganador. Pero Edgar, ¿te vas a arriesgar? ¿Arriesgar? Edgar, ¿arriesgar? ¿Te vas a arriesgar de pronto con... ¿A quién le darías un detalle, Edgar? Gris? No. ¿Qué sé yo? Peligro. Por decir. Pero... Una gris. Sebastián, Si le ¿podrías gustan estar los yendo vos deportes por esos extremos. lares? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Que vos podrías estar yendo por esos lares? ¿Por esos qué? Lugares. Lares. Dije. ¿O no le aguantas el calibre? Porque aquí no hay nadie que me aguante el calibre. ¿Le volea o no le volea? Andrés, ¿qué detalles le harías a Mari? Antes que nada, ¿cómo estás con Mari? ¿Estás bien? ¿Mal? No. Ya incluso ya hasta creé un movimiento en las redes sociales que se llama Yo Presumo a Mare. Numeral, yo lo vi. numeral, yo presumo a Mari, sí lo he Como visto. 8 fotos. Un montón de gente lo está Marica, haciendo. pero Ya, yo incluso no hasta entiendo, su yo foto la presumo a compartí. Mari Yo y Piensa se que, toma le su va, foto piensa y que se- le va a molestar por el hecho de que la gente lo está agarrando como chiste. Ey, pero Incluso pones- compartí su foto No en mi entiendo. perfil, la última que subió, y le puse Yo Presumo Tú pones a Mare. yo presumo a Mari y te subes es tú mismo. ¿Qué? Te subes, te tomas la foto es tú. También. No, pero eso fue en la final de ese día de campaña. Bueno, ¿qué le vas a dar a la parcera? La voy a seguir presumiendo en redes sociales. Le voy a dar un detallazo. Una campaña. La voy a meter por un día a mi close friend para que vea las cosas que subo. ¿No la tienes en Close Friends? No. Ni la voy a tener más que un día. Es un detallazo, brother. Quiero ver cómo reacciona. Eso ha sido estrategia neta, esos votos. Y eso es encabezado por el King Más. ¿Qué? ¿El hecho de Lo de hacer tu votación, pararte al claro. frente? Esas son declaraciones fuertes, Shirley. Acusaciones muy fuertes. Y ya no estamos en el No, programa, estoy jugando el juego de supongo. Ah, juguemos supongo. Ajá, tirarle la manzanita. Empecemos de Ya. cero. Venga. Cuidado que me cae en la cara. Ayude primero. Sí. Supongo que los votos para mi eliminación fue una estrategia de el que te cuento. El De aquel. innombrable, de aquel. De de aquel. El que le gusta la De manzana Sebastián. verde, la roja, Sebastián. la piña, el plátano, todos. El plátano. Yo supongo que él no convenció a nadie. Simplemente sus amigos, por verlo en esa situación, dijeron, Shirley ya no le hace bien, entonces hay que votar por ella. Tan gris como siempre. Supongo que Shirley en realidad no quería irse. Supongo. No sé qué suponer. ¡No sabes! No. Esto que está mal. Es que sabes qué? Que ya lancé todo allá, entonces estoy pensando. Bueno, lancé lo mismo. No importa, no importa. Supongo que. Puedes lanzarle a cualquiera la manzana, perdón. Ajá. Y de cualquier Ah, tema. ok, Estamos yendo en whatever, o sea, orden pero y de del lo que mismo sea. tema, digamos. Ajá. Ajá, de cualquier Ok. Supongo que Sebastián se ardió muchísimo cuando Shirley blindó a Luisao. Supongo. Porque ellos dos siempre se blindaban. Supongo que Sebas va a volver a los caminos de Shirley. Obvio. Ya. Supongo Puede ser de cualquier tema. ¿verdad? que esta semana Jessica va a empezar a salir con alguien. Ay, Dios te oiga, hermana. No, ya anda toda enmohecida, necesito aceite, alineación. Supongo que esta semana Sebastián va a estar mucho más pendiente de Jessica. Puede ser, puede ser. Aquí ya no hay nada para él, pero puede ser. Supongo que tú vas a regresar con Sebastián. A pesar de todo. Si yo tuviera a alguien, le daría un baile. ¿Un baile? Que no ha utilizado esa carta.
¿Lo usaste con ¿Se Shirley? considera que Seba sabe bailar? Tu cuarto rojo con Shirley fue muy este interesante. peinado medio Papi, yo soy raro. bailarín. Peinado medio raro, medio gangster. Yo tendría que escribir Medio algo así farruco como un en el poema. 2001. Esa carta nunca la usé. Podría ser. ¿Sabes qué se puede utilizar todo? Sí. Comida, poema. Comida, baile, poema. Baile. Canto. Uf, ahí no me animo. Pero sería lindo. Marica, ¿qué tal? Un canto, un show de canto. Una música que la hiciste vos y se la cantas. Una fonomímica. ¿Qué eso es? ¿Ah? O sea, le imitas hablando. Una fonomímica. O Eso sea, es. si tú tienes una canción Sí. para dedicarle a ella, A ver, ¿cómo sería? Hazlo, haz una canción. tú pones una canción y te caracterizas como el artista que está sonando. Fonomímica. Qué cool. Fonomímica. Qué cool. ¿Ok? Me diste una gran idea, parcero. Exacto. Esa es buena, esa es buena. Esa es buena. Es como la hagas, es otra cosa. Ahí ya vende la creatividad. Por ejemplo, yo me maquillaría de este lado de mujer y de este lado de hombre. Es decir, O sea, que si la canta un hombre o una mujer, dos canto como canciones, hombre dos canciones. y viro y soy la mujer. Serían dos canciones, Sería pero muy serían No, dos. es una, sino que de esas que canta hombre y mujeres. Bueno, pero es que sea una canción de Pimpinela. amor. Pero que sea una canción de amor, porque las de Pimpinela Es que son de desamor. Pero el detalle no es, el detalle es la actividad. El show. Es así, El mira, show. es así. ¿Quién es? Soy yo. ¿Y Vienes a buscar Ay, a qué ti. cool. Ya es tarde. Supongo que Mare llora esta semana. No, mija, yo lloré la semana pasada. Es una semana sin Eso es suponiendo. Ay, ya. Supones mal, pues. ¿Supones mal llora, nene? Ahí me la pasas a mí. Ahí me la pasas a mí, Gigi. Ok. Este es el mío, ¿no? Supongo Ya. que Andreina le da otro chance a su amorcito Miguel. Supongo que Sebastián va a hacer todo lo posible para volver con Shirley o tener su amor. Supongo que siempre contestas con otra pregunta para no confesar tu amor por Miguel. Supongo que Shirley. Supongo que la piña, después de que Edgar ya no esté con él, ella va a querer de nuevo estar con él. Porque un 9. Así son tus manos. ¿Qué? O sea, como que él ahorita ya no va a estar contigo, pero cuando él ya no esté, lo vas a Plena. extrañar porque vas a recordar yo ya todas lo las extraño cosas. desde la anterior semana. ¿Y entonces por qué no estás con él? Porque el que lo extraño no significa que quiere estar, son cosas diferentes. Yo lo extraño desde el momento en el que he dicho chao. Bueno, sí te entiendo, la verdad. ¡Eso! No, protégeme de nuevo porque yo me voy. Te daría una blanca, pero ya perdimos la comunicación hace mucho y tampoco quiero desestabilizar tu relación. Siento que en esta semana alguien se puede confundir y no sé por qué creo que puede ser Andreina. Una foto, qué curioso, pero me estorba. Austin viene por Andreina y lo dejo claro. Bueno, si lo querés tomar por contenido y no porque realmente te interese, eso es como lo tomaría Donday, por ejemplo. Por favor, saquen de cuadro a Sebastián, no lo quiero ver a mi costado, ni siquiera en pantalla. Casualmente, las personas que salen o que han sido votadas, como es mi caso, como es el caso de Austin, como es el caso de Miguel Torres, sí, coincidimos casualmente con los votos de Andrea, Elizabeth Shirley e incluso hasta Gris. Yo con eso yo ya no puedo más, porque yo no voy a perder el tiempo peleando con una persona así. Siempre se queja de cómo yo me comporto. ¿Quién es ella para decirme cómo me comporto? Que aparentemente ella siente todavía cosas por él, entonces va a salir a la defensiva y está pendiente también de él. Yo creo que voy a tener que hacer trabajo de inteligencia. Porque, o sea, las cosas que ya sé que le gustan a Mare son detalles que ya le he hecho. Que ya le has hecho. Sí. ¿Y por qué no lo puedes como... Quizás Lo que probar pasa con es de que, cosas o sea, diferentes. lo que Bueno, ya... hacerlo Lo que, más el grande tiempo, de pronto. que el tiempo, ¿qué? Hacerlos más grandes. ¿Los detalles? O sea, por ejemplo, si tú ya les has
dado detalles de cosas que a ella le gustan? Es que, por ejemplo, el detalle de que le traje cositas de mi país y le traje también, le dicen ustedes, verde frito, fue como que no, fue como que ¿me entendés? Creo que no le... Pero ahí es donde no lo valoró. trabaja A mí sí me la gustó, creatividad. Horacio. A mí sí me gustó. Por A ti ejemplo, te gustó yo- el sabor. Entonces te voy a tener que hacer trabajo. ¿Y tú qué crees que podría Es que no, sorprenderla? es que no sé, porque mira, nuestra relación del 100%, creo que un 80-70% ha sido discusiones. ¿Y por qué no le hablas a la mamá, pues? Pero por eso voy a hacer trabajo de inteligencia. Breve, yo creo que la mamá te puede ayudar. Sí, creo que la voy a llamar. Voy a llamar a su mejor amigo. Marica, ¿sabes qué se me ocurre? Un diccionario de palabras para discutir. Le salió buena. No, mira, como a ella le gustan todo este tema de los astros y eso. Tengo ya algo preparado para eso. Yo te voy a Que no, decir no he algo. tenido la oportunidad de entregárselo, que es un collar que una familia que me quiere mucho allá en Bolivia, que es la familia Carrasco, me ayudó Bueno, con el ¿y qué detalle. tal si, por ejemplo, Espera, te corto un ratito, Seba. Algo que yo tenía pensado para Mare era regalarle esos cuadros que están las estrellas con la fecha de cómo estaban, ¿no ves? ¿Te ubicas? Eso Sí, le podría el gustar tema bastante. es cómo se lo lleva después y de pronto sí ya debe tener uno de esos. Ya sé lo que voy a hacer. Porque como lleva tanto tiempo en eso, es Con obvio. esto Toda sí voy a persona ganar que... el viaje. ¿Qué? Me voy a tatuar a la cara de Melissa en la espalda. ahí sí que la hiciste? Eso no es un detalle, eso es una estupidez. No, pero es eso es un gran falsa, detalle. marica, falsa. Obvio. cuando usted haga Sí, eso. Lo ¿Qué guay, tú hizo, crees que vos sois tan lo tonto? hizo Anuel y Karol G. ¿Por qué Claro, no pero- Renier y...? Porque ese no lo Y- hizo. Lo hizo Belinda y Cristiano. Pero échale, mi marica. No, Cristiano. Todos están cerrando también. Todos están cerrando. Pero Hasta nos Mariana estamos- estoy. Nos estamos ahogando. Y después sienten el Pero no sol, se rían. sienten el sol en el cuerpo, lo sienten como todo ese rayo UV se mete por su cuerpo. Y sienten el calor y el agua con la sal. Les hace tener un color bonito en su piel, un color dorado. Y están bronceándose y agradeciendo por todo lo bonito que les ha pasado en la vida, porque también lo malo les ha servido para conectarse consigo misma, para darse cuenta de lo que son, de lo que valen, y comienzan a amarse, a decir, wow, soy un mujerón, me amo, me acepto, me encontré en el mar y quiero sentirme así de bella siempre, porque yo soy un trofeo, porque yo no necesito que me hagan un trofeo, porque se ganan los trofeos, no se regalan. Y en ese momento comienzas a darte cuenta el valor. Y después de eso, sales del agua cogido de la mano de esa persona que te da estabilidad, que te da amor, que a pesar de tus defectos está contigo por lo que eres y que en cualquier momento difícil Él está ahí para ti. Entonces ya te sientes completa, sientes que tienes un complemento, que tienes un equipo, que tienes un compañero y te abraza y te toca la cintura y te agarra Y te come. y te agarra y sientes como ese agarrón de la cintura que te dice todo va a estar bien y esa manito se y esa manito y esa manito baja por la pierna. Vos aceptás tu culpa. ¿A qué te Pero refieres la que con no la de quiere ella? aceptar la culpa es ella. O sea, que los dos acepten que los dos estuvieron mal y No, que... yo acepto que los dos estuvimos mal, pero yo no quiero buscar un culpable ni un villano o un héroe. Me parece innecesario. Pero Parce, a es eso que- te refiero, pero a lo que me refiero de que para que ambos queden como que ambos tuvieron la culpa, vos tenés que aceptar de que vos tuviste la culpa, pero ella no lo acepta. Vos puedes decir, mira, yo acepto que tengo la culpa y esperar a que ella lo diga, pero ella no lo va a se aceptar nunca. escuda bajo el hecho de que me dijo, no, es que yo ya te pedí disculpas.
El problema fue que al parecer dentro de mí yo no había sanado nada de eso. Y parce, o sea, literal, en mi forma de ser, cuando a mí me tratan mal o algo así por el estilo, yo trato 3 veces peor, la verdad. Nos damos cuenta. No hemos dado cuenta. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños, Austin? Pues la pasé increíble. Mira, en mi cumpleaños retorné acá a Turquía, pero tuve como que una semana sabática por Moscú. La pasé increíble allá, pude conocer bastante. Para quien me conoce sabe que viajar para mí es súper importante. Es mi espacio terapéutico para poder conectarme. Me perdí allá y me volví a encontrar conmigo mismo, así que eso me sirvió demasiado. Así que gracias. Yo no fui, pero ella... ¿Quién le cambió el Gracias, chip? chica. Yo tampoco. ¿Y que ya tienes cambiado el chip? Sí, de hecho sí, hay un cambio de chip. Siento y considero que si la gente... ¿Vienes a conectar por fin o te vas a volver a hacer sacar? A eso iba. Déjalo Siento quebrar. que sí. ¡Hasta el que no conecta se va! Bueno, literal. Mi pregunta es, la convivencia ahora en adelante con ella, ¿cómo se va a dar? ¿Se van a evitar o...? Yo la evito. Ella probablemente también a vos. Vale, que no existamos. No, yo creo que es lo mejor. Ni me acuerdo ya. Y vas a tener dinámicas que te van a poner a jugar con ellas. Y si no me acuerdo, no paso. No juego. Gigi, Estoy conociendo a alguien. estás conociendo. No hay break entonces. No hay break. Ella es una niña buena, es una niña buena. No Puede sabe, que está es confundida. como, no sé Está con cara de sí, sino que le da pena por las cámaras. Dije, no sé, estoy indecisa, no sé, Bueno, pero... está bien, estás confundida. No. Shirley, Soltera. ¿soltera? ¿En serio? Yo te dejé encaminada. Te dejé caminar. Bueno, en 3 días vamos obvio. a ver qué pasa. Aparentemente cogí el camino equivocado. Es válido, es válido. La vida tiene esas cosas que a veces uno no se explica. Así es. Dios te Andreina. está haciendo su mejor guerrera, pero no te ensañes mucho con ella, señor. Ya demasiado. Ya mucho. Abejita, Pues tú. Abejita, tú sabes que yo soy del viento, todavía. Muy bien, chócala por eso. Ahora entiendo lo de abejita. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo cobra sentido, pollito, ¿eh? ¿Qué? Porque yo le estaba diciendo pollito hoy porque venía amarillo y porque es así tiernecita. Y me dijo, hoy llámame abejita. Ahora entiendo por qué querías Me que gustan dijera las abejitas, abejitas. porque pues son dulces. No, yo sé por qué le gustan las abejitas. Pero pican. ¿Por qué? Porque una vez ella invitó a un paseo a Austin, no se acuerdan, en capítulos anteriores. Entonces él la intentó besar y para pues, Ella. ella lo intentó besar a él. El chico en cuestión es súper avispado. Oiga, qué hombre tan avispado. Ahora me mandó un video que le da miedo en las Y es abejas. que la abeja lo ustedes escucharon el grito. ¡Uy! No quiso dármelo. Es que Santiago, ¿qué quiere? Dije una abeja. Yo solo te quería dar un besito aquí. Ven, yo te voy a dar un besito. En la frente. Y un abrazo. O sea, ¿por qué a todas ellas, qué les hace pensar que no son ellas las que también tienen que ser aprobadas? Porque ellas son inmaculadamente perfectas. No tiene que ser así. Y me parece una falta de respeto para uno como artista y como ser humano. Y tenemos que respetar porque son más sensibles. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Estoy expresando mi... ¿Qué le pasa? Estoy expresando mi dolor también ya. Es que Ya se unieron. a un punto de vista, brother, tú fuiste por la que querías. Pero 2 meses y medio. Bueno, 3 meses. Es que también, o sea, dedicaste a eso. lo que este man acabo de decir, loco, o sea, uno aprueba también a la persona con la que va a estar. Yo te digo algo, yo me hubiese besado con amor, yo me hubiese besado con Andrea, yo me hubiese vacilado a las dos. Pero no había la aprobación de mi parte, que era la Pero chica bueno, que es me que, gustaba. es que esa es la situación. Ellas han estado desde un punto de vista en el que ellas sí podían conocer. Y eso se habló, marica, a mitad de temporada lo hablábamos. Me acuerdo. Se hablaba bastante. Son ellas las que sí pueden ir a conocer, las que si no le funcionó con uno, entonces van por el otro. Y son ellas las que siguen en su posición intachable de alguna manera. Gris. Soltera, Austin. No, si te contara, imagínate. Imagínate que
Imagínate que esa Gris Ok. estaba pues, conmigo. Vos sabes que estaba con Miguel. Claro. Pues que esos están una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Ya. La semana pasada pues ya no. Y entonces Edgar, que estaba con Claudia, pero ya no, vuelve a Gris. No, ¿Qué? mentira, eso no ha pasado. Pues eso no no ha fin de pasado, la pero historia. son Claudia las con elecciones de la Edgar. semana. No. Imagínate. Nuevamente. Pero ya no. Sí, otra Ya vez. no. Pero ya no funcionó. A mí me gustaría hacer el intento, ¿me entendés? Para entrar en tela de juicio. Yo, o sea, por eso te digo, esta semana es como que quiero hacer el intento. Porque a Obvio, pesar de que weón. me siento frustrado, Sí, hay una persona... diría, ya esta semana si me hace sentir más frustrado de lo que ya estoy, yo creo que en la última semana me paro ahí en la cámara y le digo, llévenme a casa. No pertenezco acá. Yo ya me siento así, weón. Y le Literal. pediría una disculpa a todos los canales y programas que fui, le pediría una disculpa por haberlos afligido para que me traigan de vuelta. Siento que se lo merecen, siento que han pasado muchas cosas dentro del reality y quiero darle un símbolo para ustedes, para que puedan tener un momento feliz, pues, ¿no? Espérenme. Ay, ahora sí dicen, lo fui a comprar porque a mí acuérdense que me Ay, ¿te Aclarando. acordás cuando te engañó y te mintió y te hizo quedar como una boba delante de 11 países? Yo dije, le va a arrancar él, no, tenía algo Ay, pero somos 10. Bueno, Es 9 una rosa para cada uno. la ex ya no está. Es una rosa para cada una. Somos 9. Yo quiero una blanca, sería. Ay, qué lindo. Una rosa. Le dijeron que Para mi roja. ex. Ay, gracias. Te daría una blanca, pero ya perdimos la comunicación hace mucho y tampoco quiero desestabilizar tu relación. Así que No la desestabilizaría. Vamos, Austin, echando veneno. Austin es una 2.0. rosita blanca para Mare. ¿Y por Ha qué sido de las ella pocas blanca y a personas mí que en mi roja? salida ha mantenido contacto conmigo y yo lo aprecio demasiado. Les echó loción. Y me ha apoyado bastante en mi retorno, así que hay que ser agradecido en la vida. Oye, huele a ti. Así es, tiene el efecto Austin, vuélanlo. El efecto Para mi Austin. piña, que también ha estado ahí pendiente a mí cuando he estado fuera. Sí, por las sombras. La rosita rojita para la hermosa de Gris. Para mi abejita, porque ha sido de las pocas personas también que me ha apoyado en mi salida. Ya sabes, siempre apoyando. Para Chili, La más grande. bueno, esta, no sé qué pasó con esta rosa blanca. Aún no... La desfloré. El efecto Austin hizo que... Debe ser por algo. Traje 11 rosas, traje 11 rosas, Ha tranquila. dicho mucho brazo. La otra blanca era para Chile. Sí, la otra blanca era para Chile, pero bueno, el destino quiso que se rompiera, no sé por qué. Sí, no sé qué ha pasado. O ¿Qué sea, han la estado de la haciendo? roja nos odia. Eso espero. No te aguanto. Para Oye, qué loca. la chica confundida. Confundida. Ay, no. Que está saliendo, ¿no? Con algo. Pero eso viene bien amarrado ya. Pero te gusta. No, o sea, no vas a poder y hacer en esta semana hacerle algún detalle o querer hacer la paz o algo por el estilo, no vas a poder hacer porque Déjalo nomás ahí, mientras que van ahí saliendo los termina el tema. capítulos te van a ir tirando más fuerte y más fuerte y más fuerte. Más Igual- lo que ella vaya sacando en sus historias, más fuerte. Igual en todas las conexiones acá Porque te ya van a ha hablar sacado cosas. sobre ese tema. Pero O sea, que eso- Vanessa te va a hablar hoy, te va a hablar Y mañana, ella te va a no hablar el cambia tu martes. No esencia. necesariamente, huevón. O sea, Vanessa a mí me puede preguntar cualquier chimbada y yo puedo decir no tengo nada que opinar. Oh, sí, pero cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Estás feliz? No, ¿Qué cero vienes a hacer nervioso. acá? Estoy- que vas a Es llegar a posible casa que se con ponga hombres. nervioso sabiendo que ¿Qué? ya había vivido este momento. Un déjà vu. No, cero nervioso, pero sí feliz. Creo que en este tiempo, Que no sé, siento cuando que habitualmente diferencia haces algo ciertas y personas de pronto con lo dejas de roja tener, como y que la roja con otras. ¿no? extrañas, pues, ¿no? Lo valoras. Puede Es- haber un cambio de algo. Sí, Ay, lo de valoras amistad. y lo aprecias mucho más. Entonces, compartir con ustedes en verdad Pues es que no quiere bonito. soltar prenda. Les ha agarrado bastante cariño a muchas de ¿Extrañaste el ustedes. programa? Extrañé el programa y extrañé algunas cosas del programa también. Me han hablado muchas cosas buenas de él, es un chico muy atractivo, pero necesito conocerlo para yo tener una contestación concreta. Bueno, escucha, tenemos otra con la que podemos arrancar para que te sientas más cómodo, que Ok. se llaman las predicciones de la semana. Ok, va. Puedes lanzar cualquier tipo de predicción de la semana. Por Por ejemplo, que Edgar y Piña ya no están juntos, pero que puede volver a las aguas de Gris. No.
Eso puede ser una No, predicción. no. Puede ser una predicción. Tú échalas. Así son las predicciones, Ay, pues es que algo que puede es un suceder. poco confuso decirlo ahorita viniendo de Pero afuera y no puedes estar decir- tan pero te sabes- contextualizado. puedes decir esta semana van a haber te sabes dos todos nuevas los chismes de la casa. ¿Qué te puedo decir? Tú échalo. Escupe, Lupe. Ok. ¿Por qué me miras a mí? No sé, a ver, siento que en esta semana alguien se puede confundir y no sé por qué creo que puede ser Andreina. Sí. ¿Qué? Siento que ¿Confundir en puede qué ser la sentido? confundida. Esa es tu predicción. Se puede confundir a Andreina. Así es, en un No quiero plano lanzar general. nombres. En un plano general. Bueno, sobre las predicciones de la semana donde yo afirmo que Austin vuelve por Andreina, tengo mis dudas. Incluso lo confirmé porque cuando llega a la casa dice que Andreina va a estar muy confundida. Entonces, sospechoso. Mi foto estaba aquí, pero, No, pero no, yo veo un pienso que tú no deberías estorbo. colocarla, tú no deberías colocarla, pídele a alguien que la coloque. No hace falta porque no veo a nadie. ¡Oh! ¡Fantasma! Una foto. Qué curioso, pero me estorba. Ya lo botó. Y la pisó, y la pisó. Acá está, y de acá nadie la mueve si no quiere salir herido. Y se la damos en 3, 2, Ups, 1. la pisé. Está defectuosa. Ya no es la Bro, misma. pero Austin cuando se Hay fue era que un chico retirarla bueno. también, pues, ¿no? Porque ya está rota, digo. O sea, y también da mal aspecto, entonces hay que retirarla. Pero Austin, yo sí voy a ser sutil. ¿En No la serio? voy a ¿En lanzar. serio? ¿No vas a ser mejor que yo? ¡Wow! No, sí, la voy a colocar así. Listo. ¿Será No una la voy a señal de lanzar. que van a nominar a Sebastián? Viene bravísimo. ¿Cómo estás, Sebastián? Mucho gusto. Espera, para que tengas más poder, ¿verdad? Es que esto te pertenece, hermano. ¿En serio? Es el poder, papi, es el poder. Ay, no te hagas, no te ¿En serio? Es el poder, papi, de verdad es el poder, papi. Hazme los honores, por favor. Por favor, claro que sí. Por favor. Yo no sé tú, pero a mí no me harían eso. Ahí está. Pero no se ve. El poder. No importa, No, esto pero es un póntelo, mira, símbolo, no, nomás Austin, no importa. Austin, en el medio como Iron Man. A mí no me harían eso, la verdad que no. ¿Cómo estás, perro? ¡Maldita rata! ¿Por qué hiciste eso con mi foto, rata? Hey, Austin, dile a la gente que fue una broma. Es humor, No, humor es verdad, negro, verdad. es humor A ver, negro. Yo quiero aclarar algo. ¿Dónde está la cámara? Allá. Bro, hay Con una la cámara cámara. al lado. Ya con el Con el poder y a cualquier cámara te puede ¿Qué seguir. pasa? No, sí, en verdad, Sebastián, yo lo conozco, tiene un humor medio pesado, sí, humor negro, como bien le llaman. ¿Y tus amigos? Siento que... Espera, vamos por paso, vamos por Me paso. tiene miedo a sus amigos. Siento que fue una broma que se te salió de las manos, no sabías la repercusión de ese acto. y te clavaste la soga solito. La única diferencia entre haber votado tu foto y que tú la hayas votado es que yo no he salido. Y se la damos en 3, 2, 1. Es que Sebastián, yo no salí, yo tuve vacaciones, hermano. En cambio, si vos salís, Dejémoslo para más adelante, Sonder, por favor. Pero nada, chicos, verdad, feliz porque en cierta forma uno cuando convive con muchas personas y de repente ya no, se comienzan a extrañar muchas cosas. He extrañado a muchos de ustedes, algunos, y de verdad que es bonito bajar por las escaleras y tener ese recibimiento. Creo que es invaluable esa buena energía con la que se han acercado a mí a recibirme. De verdad que yo lo aprecio bastante y nada, ¿qué les puedo decir? Lo considero bastante. Bienvenido, hermano. Volvió mi match. ¿Qué o quién era lo que más Volvió mi extrañabas match. tú? ¿Qué o quién era lo que más extrañabas tú aquí? Aquí, ¿qué era lo que más extrañaba? El mueble. Chocolate negro. el muelle.
el mueble, las plantas, las chicas simpáticas, carismáticas. Con capacidad. Con capacidad, brother. Pero no, los extrañaba a ustedes, extrañaba a las chicas. Austin, ya, así, a la yugular. ¿Por qué chica vienes? Ya. ¿A quién le va Qué a bueno volar? que preguntas eso. Qué bueno que preguntas eso. Si bien es cierto, el formato es el poder del amor. Claro. Y quiero también dar un espacio a dirigirme al público. Conozco ese discurso. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Siento que es muy atípico esto que está sucediendo conmigo acá. Ahorita yo sentado. Atípico. Atípico. Porque generalmente retorna alguien que tiene una historia, como la es con Andrés. Pero si hacemos retrospectiva, yo no tengo una historia con nadie. Entonces es muy curioso. Es muy curioso que alguien como yo, habiéndose mostrado real tanto fuera de cámaras como adentro, haya llegado a conectar con bastante del público, que es el que nos vota diariamente, ¿no? Así que muchas gracias a ese público por ver eso que a lo mejor no veo yo siempre, esa esencia, esos principios que conservo, dadas las circunstancias, el formato, siempre lo dije, si me toca irme mañana más tarde, desinteresado y despreocupado de eso, ¿me entiendes? Entonces, gracias al público por tenerme de vuelta. Solo vengo, entrego y huyo. ¿Vale? Hola, muchachos. ¿Qué está pasando? ¿Puedo ver esa manita? El poder del amor me mintió. ¿Por qué? Y me dijeron que si tenías el anillo, porque si no les dije que no les... No, ahora lo tengo en mi casa. Oye, se soltó esto, pero lo puse así porque quiero que estas promesas cumplan estas de acá. Bueno. ¿Está bien, no? ¿Funciona así? Sí. Gracias. Mi pregunta es, así que estamos tan desamoradas nosotras casi. Desamoradas. ¿A quién citarías el cuarto rojo si hay? No hay a quién Espérate, citar. ya pues. ven. Así, a Austin. Ah, sí. Para hablar de la vida. ¿De quién más? ¿Y tú, Piña? A Austin. Austin. Todo a Austin creo que citaríamos. Yo a Austin también. Hablar de la vida. No, sí. Conozco tus intenciones, yo No. Austin viene por Andreina y lo dejo claro. ¿Pero por qué dicen que viene por Andreina? Sí, no entiendo. Por el chiste que dijo. Por la predicción que dijo. ¿Qué dijo? ¿Te vas a Que confundir? se va a cambiar. confundir. Ajá. Pero dijo lo mismo de Gilly. ¿Qué dijo? Ah, Que claro, la porque había Gilly lo confundida. dijo, porque dijo, no sé. De Gilly no sabía, pero de Andreina se Yo lo quería afirmó. que pueda predecir algo mío. Siento que Andreina ha sido de las pocas personas que me ha escrito estando fuera del programa. Qué linda, qué especial, Sí. parce. Por ejemplo, tú no lo hiciste. Ni para explicar su broma, ¿no? Ni para explicar la broma, ni para saludarme por mi cumpleaños, mi onomástico. Sí, rey. Qué mal amigo eres, Pues, bro. tú tienes Pero que como saber siempre que- lo digo, yo no espero nada de nadie, Pero igual tú el sabes que yo soy un sentimiento hombre está, yo te quiero a bastante ti. solitario que me Qué importa mal un amigo eres este, Sebastián. Qué mal amigo. Creo que el poder del amor transmitió en una... transmitió mientras yo estaba hablando de mi frustración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carta va dirigida a lo que yo estaba ahí hablando. ¿Y qué dice la carta? Y eso nunca lo hablé con Mare. ¿Una carta para bien o para mal? Sí, para bien. ¿Quieres escucharla? Se las comento a ustedes porque les tengo confianza. Pero... Dale. Dice Chivo, que es un apodo que ella me puso. Yo le digo Crespita. Dice, aquí estoy y aquí estaré para ti. Siento mucho haberte puesto tantas trabas. ¿Será que me puso tantas trabas? Ahora, ¿hablará de travestis? No, me dirá. Siento mucho haberte puesto tantas trabas. Siento mucho haber provocado que sientas que tus esfuerzos eran insuficientes. Siento mucho haber tenido tan presente el pasado. Siento mucho haber expuesto cosas tan nuestras. Eso es cierto. Siento mucho haberme dejado enfermar por mi mente. Y debió añadirle así, y haberte dejado envenenar la mente.
Me comprometo a dejar el pasado atrás y a vivir el momento, a vivir el hoy conmigo y contigo trabajar y disfrutar sobre el presente. El presente, coma, debería haber coma. Este reconocimiento. Pero no entiendo esto. Contigo trabajar y disfrutar sobre el presente. Este reconocimiento. Este reconocimiento. Gracias por tu paciencia, gracias por tus muestras de cariño, gracias por esforzarte, por abrirte, gracias por volver, gracias por nuestra historia. Y me hace símbolo de pregunta, me dice, ¿o bailamos? Pero como diciendo, ¿bailamos estas juntos? Sí, me pone mare, pero al revés. Ah, qué cool. Como la carta que él escribió a Alegro. Mare. Mentira, no, eso no Puta. quería. Pero... ¿A qué viene? Dale. Bueno, entonces ahora sí se aplica, Andrés, la pregunta. Ahora yo no quiero que sea suficiente. No, Es peor. No, oye, me alegro, de verdad me alegro de que ya se hayan puesto Ahí en está, acuerdo. ¿entendés? Si es que ella te dijese, dejésemos el pasado atrás, como te dijo en esta carta, Ajá. y te dijese, gracias Andrés por el esfuerzo que hiciste la semana pasada, o gracias porque estás mejorando, Ya. ¿sí? Sin pensar en lo que pasó antes, ¿cómo lo tomarías? De distinta forma, yo creo que era necesario todo ese proceso. Es, correcto, pero estaba en buen camino por parte de Mare. ¿Y Andrés? Ahora ya no quiero. No, que tengo que calmarme nomás. ¿Calmar qué? Calmarme. Hola. Hola, perra. ¿De qué hablan tan reunidos? Ya sabe cómo es la vuelta. Familia. ¿Qué más, diablilla? ¿Por qué me dan la onda ¿Qué más, aquí los piñita? trailers? Perra. No, Cada no, hermanita no, los no, pegue no, con no, los tigres. ¿Para qué vengo yo si Es lo no mismo hay manda la nadie? liga que la liga te Me esté tenés a mandando mí. caucito. ¿Sí? No sabía. Oye, sí Ay, estamos no, todos aquí bien en calma. Gris. Sin que me dé ¿De qué hambre, están bro. hablando? No Marera. estamos peleando. Fuera ni de gritando. todo lo que trae. Te Es que es la semana del amor, ¿no te acuerdas? Acláreme eso, separada. Si hablamos de gramática, dice el cuarto rojo, o sea, un cuarto rojo. Bueno, Miren qué casualidad, nunca mentira. nadie ha tenido ese privilegio. Tres chicas. Gracias. Empecemos por... ¿Por qué no? Andreina, que venga. Abejita. ¡Abejita! ¡Ay, me gusta! Chum. Ah, pensé que me iba a hacer tu broma esa de A ver, yo te ayudo a ponértelo, a ver. de la mosquita esa que hacías, ¿te acuerdas? Cuidado, te inyecto con mi veneno dulce. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Contento de estar nuevamente. Asienta. ¡Ay! Cuidado mi cabello. ¡Qué sorpresa! Asienta, sí. Ah. Bueno, déjamelo por ahí porque en verdad esto es... Pero igual, oye, Esto es algo feliz. por la gente que se mata, Dios mío. Pero felicidades. Gracias, gracias, Andrina. Y parte de eso es gracias a ti también, porque considero que dentro de las personas las pocas personas que me escribieron estando afuera, creo que te lo comenté en algún momento, siempre has estado ahí escribiéndome, oye, ¿cómo estás? Incondicional. Tú Exactamente. también igual lo pienso. Entonces eso yo lo valoro bastante También. y lo aprecio mucho porque sé que lo haces de una forma desinteresada, ¿me entiendes? Porque te nace hacerlo, porque ves en mí ese mío que quieres y yo lo noto bastante. Que es una pestaña. Sí, la verdad. Y de verdad me siento como que bastante feliz por eso y nada, quería hablar contigo, a ver cómo estás. Ay, mira, bueno, primero que siento que te lo mereces. No siento que ha sido algo que yo he tenido que hacer. Obviamente, las personas que están viendo el programa saben el apoyo que he tenido tuyo incondicional, de que pues es como lo decía en el programa con las chicas, siento que cada vez que yo he tenido algún problema me has escuchado, en el viaje también me has escuchado. Siento que a pesar de que hay muchas personas que puedan decir cosas,
tú te tomas el tiempo de escucharme y darme un punto de vista para yo estar bien. Algo que me he dado cuenta siempre, toda la vida, y lo digo, y cada vez que lo toco, dicen, no, así no es, por eso quiero ver qué tal lo piensan. Que una mujer perdona que un hombre, estando en este formato, se bese con 2 o con 3 y un hombre, el ego no es el mismo. No lo aguanta. Qué bueno que me dices eso, de verdad que me llena bastante de emoción y de buenos sentimientos, porque más allá de poder escucharte, siento que tengo la libertad de poder decirte en algún momento que te lo he dicho, si es que estás equivocada, mira, esto no es así. Creo que siempre voy a decirte las cosas tal y como son, con una sinceridad brutal, para que de esa forma puedas sentir que en verdad voy de una forma... Eres neutral, o sea, eres sincero. O sea, sí a veces te llevo la contraria. No neutral porque ya quieras o no, como que tenemos una amistad y quiero, ¿me entiendes? O sea, ¿Quieres que- te quiero como... Yo también te quiero. Por todo lo que has hecho conmigo, entonces me gusta eso. Entonces, Y es que es difícil encontrar eso aquí. Exactamente. O sea, como una amistad desinteresada, como una relación de querer que la otra persona esté bien. Digamos, ejemplo, cuando a mí me pasó eso de que yo rompí en llanto, sentía tu apoyo. A pesar de que no estabas allí, yo sentía que estabas como preocupado. Y no, me pasaría sí, lo fue mismo. fue bien incómodo ¿Sí? y sí, no fue bonito, ¿Qué ¿no? sentiste en ese momento? Quería como que decirte algo, pero como obviamente había distancia, no podías y tú también estabas como que en lo tuyo y a lo mejor no me veías porque estabas tan metida en la situación que bueno, ya dejé que fluyeras nomás. Pues, ¿no? Sí, a veces bueno. también es bueno sacar lo que uno lleva adentro, entonces bueno. A ustedes como mujeres, ¿qué es lo más romántico que han hecho por un hombre? Pero lo más romántico. Tú te dices, ¿qué? Decirle hola, darte mi tiempo. Darle serenata. Pero Para una acción, empezar. o sea, un acto. No, Obviamente yo he la hecho honestidad. muchísimas es Perdonar, que no volvería a darle hacer, serenata, Serenata. hacerle un cumpleaños sorpresa. Un cumpleaños sorpresa, Igual, un detalle. yo O sea, de que llegó Le a su llevé casa y había serenata, globos por le hice todos un cumpleaños lados, sorpresa, torta. lo llevé de viaje. Llevármelo junté de a su viaje. familia. Me compré una tanga con un roto Es que ese es el detalle. Le salí en lencería. ¿Qué es eso? De que vámonos para acá, pero vos compré los pasajes. No, yo puse los pasajes, el Esa fue la hotel. idea. No, solamente nos vemos al día tal hora, ya está todo comprado. Ya, ese es el detalle. Ese es el detalle. Hasta el hombre queda así, pero... Pero mi amor, no tengo ropa. También está la He ido ropa. por él al Chuta, más heavy, aeropuerto, eso es una en sugar mami. lencería, o sea, nada. A mí me encanta La la lencería ropa. chévere, ¿eh? Lencería está... ¿Por qué o te sea, en el ríes? aeropuerto Me puse ni una se- puede una ser, lencería y ¿no? un La abrigo sugar. encima. nada Mariela, más. ¿qué es lo Y más fui por él en romántico que has lencería. hecho? Le llevé Y nada más mariachis cuando a un íbamos novio. a- Ay, mi sueño es que me lleven mariachis. Ese es mi sueño en la vida. Nunca has tenido mariachis. Yo me mato. Sí. Otro Signos, tipo de beca, Y algo la, así. ay, me muero. Porque Ok, mi dame música, 4. ya lo sabe, mi música favorita es mexicana. Entonces, con eso yo me puedo Ay, a mí sí me han casar. ayudado mucho mariachi. Claro. Y Acá debe rock. ser teso conseguir unos mariachis, ¿no? ¿Qué? En turco. Acá, en turco. No, aquí Una sí debe de plaza haber. En México todos por lugares hay. Sí, de hecho. Igual Pero y debe son los ser mismos muy siempre, difícil. pero son, sí hay. Pero ¿quién va a pedir una serenata en español? Ay, ¿qué tiene? No, pero acá. Si es mariachi, contratas mariachi porque cantan música mexicana. Pero ese es el Sería- detalle más sería heavy, complicado. porque en Turquía consigas mariachis españoles. Sácalo. ¿Por qué me citaste? Porque sentía el impulso de querer hacerlo. De verdad, apenas se me dijo cuarto rojo, Andreina. O sea, me quieres. Obvio, ya te lo dije. ¿eh? Sí. Y las promesas, ahí te la dejo. ¿Cuándo se cumple? Las promesas. ¿Tú sabes? Hablaremos de eso, sí. Qué lindo verte. O si por fin ya, Igualmente, ya me igualmente. abrazas más, porque antes yo te decía, déjate querer. Y tú, no, ¿abraz? ¡Ay, Dios mío! Me sacaste los quiz. Ahorita me voy relajada. ¿Cómo era eso? Obvio. O sea, era un tipo que no me trataba muy bien, que digamos. Entonces, me daba detalles por hacer el show, Para digamos. recompensar. Ni siquiera para recompensar, Lo por hacer solucionaba. show y para decir así, ay, sí la quiero. Y después ¿Quién, quién, salíamos quién, y volvíamos a hacer... a ¿Quién? hacer Ketty. ¿Quién? Yo no vi Y- esos detalles. Y también en su momento igual, o sea, como que... Pero siempre, la cuestión es que muy pocas veces en mi vida me han dado detalles porque nacieron, sino porque tuve que lanzar un hint No, uy, no. de que, o ¿En sea, así serio? como que, ay, me gustaría que me den una O sorpresa. sea, por algo mi así súper cumpleaños. sutil, ahí gonorrea, dame detalles. No, pero como que chuta, o sea, como que yo tenía que decir como que chuta, la verdad es que nunca me han hecho una sorpresa, me encantaría que me den una sorpresa por mi cumpleaños porque mi cumpleaños es súper especial.
Por algún motivo, Sí fue tipo bellazo, por favor. Publícame. por algún motivo las Así mujeres a sutil. veces hacen eso. ¿no? Publícame, maldita. Por algún motivo las mujeres a veces hacen eso, tratar de llamar eso, pero ya cuando lo llamas ya es tarde. Bueno, que venga Shirley, mi paisana. Digamos que se demora mucho. Quise ponerme un poco cómodo. Demasiado, creo. ¿Qué ha pasado, Austin? Te pregunto lo mismo, ¿qué ha pasado, Shirley? ¿Por qué? No sé, precisamente por lo que pude ver en redes sociales, lo poco que he visto y lo que me falta por ver a lo mejor. Y por lo que me comentan los chicos fue una situación súper fuerte y me interesa saber, no sé, cómo estás, ya que no respondes los mensajes que te mando. Entonces, lo cual también me parece curioso. Bueno, estoy en un proceso en realidad de sanar, de tratar de estar mejor. Me han pasado muchas cosas juntas. O sea, me ha venido todo junto. No quiero llorar para que me hables de ese tema. Ok, no te preocupes. Pero pues es inevitable que te lo pregunte porque en verdad te vi bastante, no afectada, pero te vi con una aura súper baja, atípico que no normal en ti. Entonces, obviamente me preocupa aunque no lo pienses. De hecho, cuando veo ciertas cosas en redes, me pregunto qué está pasando y te pregunto, ¿no? Para entrar en contexto, he estado fuera, no he estado tan metido en el programa, pero lo poco que he podido ver es porque los fans me etiquetan y demás. Me han hecho un grupo. Me imagino. Y demás. Entonces, también quiero que sepas que independientemente de que no tengamos a lo mejor ese acercamiento de, por ejemplo, salir o lo que sea que hace que uno tenga más afinidad, quiero que sepas que en mí puedes contar como ser un amigo que simplemente no te va a señalar, no te va a mirar, no te va a juzgar. Y que muchas veces las mujeres quieren simplemente que las escuchen. Entonces, creo que en mí puedes encontrar eso. Y bueno, que tengas un pedacito de Perú, pues acá conmigo, ¿no? No, de hecho sí, sentir que estás acá de vuelta me tiene un poco más tranquila. Sientes un respaldo de cierta manera porque eres mi compatriota, aparte de mi amigo. Bueno, al menos siento que te puedo contar mis cosas, sé que no vas a cometer ninguna infidencia. No, para nada. Me gustan los consejos que me das. Pero sí, definitivamente no estoy pasando por una bonita situación, pero siempre trato de tomar aire, de seguir adelante. Obviamente tengo personas, como tú sabes, mi familia, que me quieren ver fuerte, que no me quieren ver llorando por los rincones. Pero como te digo, todo es un proceso. Siento que al transcurrir los días voy a sentirme mucho mejor y tratar de dejar todo lo malo atrás, ¿no? Para mí, frente a todos, quiero tener la mejor actitud, no me quiero pelear con nadie. Siento que he tenido mucho ya. O sea, durante estas semanas ha sido demasiado intensa la carga, ya sea por redes sociales, ya sea aquí en el programa. Estoy tratando de llevarme bien con todas, incluyendo a la Diabla, a Melissa, por mi paz mental, por mi tranquilidad. No tengo nada en contra de ellas personal. Lo mismo con Sebastián. O sea, sé que ahorita es muy pronto, de repente ni hablamos, pero tratar de llevar las cosas en paz, ¿no? O sea, ya definitivamente una relación no, pero quizás después como amigos, no sé. ¿No te incomoda estar así como cerca de una persona con la que no han quedado bien? ¿No te sentís como raro, pues? Terrible, Tensión. yo me siento terrible. Pero entonces no sentís tensión en el ambiente. Sí. Te digo porque a mí me pasa también. No, pero es que lo suyo ya es como que... ¿Qué? ¿Cómo es lo mío? Ah, es más suave. ¿O qué? Ya tienes experiencia. ¡Seba! ¿No? Como para, bueno, todo bien. No tienes No, yo experiencia. soy súper tranquila, ese es el problema. Por eso ya. Mira, a mí me hacen una o me hacen algo malo y es como que, ok, no pasa nada, está bien. Así déjalo. Obviamente, por dentro me afecta Ahora y me soy pongo peor, súper ahora mal. soy peor.
Porque sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otro. Y dice otros, o sea, dice otros. Qué bueno que me compartas ese pequeño extracto de todo, ¿no? En resumen. Sin llorar. Sin llorar, sin llorar. Muy Por eso importante. no te miro, yo estoy mirando a otro lado. Porque si te miro voy a llorar, entonces miro por otro sitio mejor. Tengo cara de tristeza, qué cosa. No, pero de ahí me pongo así melancólica, entonces miro a otro lado. Ok, ok. Pues... Son tips. Son tips. Bueno, cuando en algún momento me dé ganas de llorar, voy a mirar Te voy a mirar al horizonte. a otro lado, claro, obvio. Pero no, Shirley, mira, ¿qué te puedo decir? Que ya no te lo había dicho. Siento que eres una mujer hecha y derecha que ha pasado por bastantes cosas y eso te ha generado una fortaleza inquebrantable. Tu poder de sobrellevar las cosas, de desarrollarlas y pasar por encima son rápidas. Mira ahorita nada más. O sea, simplemente estás tranquila, analizando todo y bueno, ya estuvo. Vamos adelante. Y creo Ya que es esa estuvo. fortaleza es la que te hace ser la Shirley que conozco. La Chili. La Shirley que he aprendido a conocer. Y yo estaba como tan creyente y tan segura de él que yo me sentía súper bien con él y estábamos bien, según yo estábamos bien, porque era como que no habían peleas, todo tranqui, detalles, cariño, besos y todo lo demás. De Eso es repente... como cuando esas mujeres que tienen una relación con un man y terminan y se dan cuenta que el man es casado con 3 hijos. Literal. Oye, ¿pero a qué horas? Ujú. No es Estaba así. cegada, dice uno. Pero en serio, fue tan así como que... Fue tan así porque imagínate que en la pregala estuvimos bien, estuvimos abrazados, estuvimos bien. En la gala fue donde yo sentí el cambio. En la gala de disfraces y todo eso, él entró así como todo serio, todo raro. ¿Qué le pasará? Así que acá estamos. Sentados, mirándonos a los ojos. Ey. Ya me voy. Chao, che. Chao. Gracias. Cuídate bastante, ya sabes. Cualquier cosa te aviso. Si No te pongas- nace, obviamente, no te pongas sientas orden, por favor. presionada tampoco. No, jamás. Bye. Bye. Entonces fue así como súper extraño y yo le pregunté a él como que, ¿qué te pasa? No, nada, me dice. Y ahí le volví a preguntar, ¿qué te pasa? O sea, te siento súper raro. Él como que, no, nada, tengo muchas cosas en la cabeza, que no sé qué, estoy dijo. pensativo, ajá. Pero nada del tema referente con nosotros. Entonces yo como que, ok, eso no hay ningún problema. Vos sabes que en la gala pues no se puede hablar más que el momentito ese. Y de ahí pasó lo de la gala y creo que nos preguntaron acerca de nosotros cómo íbamos y nada, pues que todo bien, quedó que todo bien. Ya después llegó el lunes donde yo llegué tarde y él estaba súper extraño, hablamos por la sombra y él me dijo como que sentía, porque yo le pregunté qué te pasó, porque te vi tú súper raro y él me dijo como que no, lo que pasa es que siento como que la relación no está, no siento que esté funcionando como para, o él que no siente como que esté avanzando algo más. Es como cuando estás ahí, pero no avanzás, ¿me entiendes? Entonces yo le dije como, ¿cómo vas a decir eso en tan poco tiempo? O sea, literal, solo fueron 2 semanas que estuvimos así. Una semana platicando y a la siguiente semana fueron como de detalles, de estar ahí con abrazos, besos y cositas así, ¿me entiendes? Entonces, en una semana, ¿cómo te vas a decir tan rápido o vas a creer que las cosas no están avanzando si yo, de mi parte, sentía que todo estaba bien? Y él como que no sé qué, que es lo que yo siento y bla, 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 y que no sé qué. Y ahí murió todo. Y si te pones a ¿Y pensar... tú qué le respondiste? Nada. Yo soy de que si tú me estás diciendo eso y ya no estás sintiendo lo mismo por mí y no quieres estar en pocas palabras conmigo y no tienes los valores de decírmelo así como que Grisel, la verdad es que no quiero estar contigo, y es como que tranqui, yo me retiro, tú por tu lado, yo por el mío y ya, o sea, no hay ningún problema. Y así como te lo estoy diciendo a ti de tranquilo, se lo dije a él. Es como que, ok, no hay ningún problema, tú por tu lado, yo por el mío y hasta aquí nomás y ya fue. Así se lo dije. Porque, como te digo, y solo porque se lo diga así no significa que lo que siento por él no es real o cosas así, simplemente es como que yo no me la complico y siento que es bien difícil enojarme. Ok, necesito uno más. ¿Para qué me miras si no vas a aceptar lo que te digo? O sea...
¿Cuál era la de...? Algo bueno. Mira lo que hemos puesto. O sea, vamos a ver. Al que madruga Dios le ayuda, está bien. No deje para mañana lo que pasó, está bien. Más vale un pájaro en mano que 100 volando, está bien. Si el río suena es porque piedras trae. Ya empezamos a rayar. No hay mal que por bien no venga. Salva. Cuando es para ti aunque te quites y cuando no aunque te pongas. En guerra avisada no mueren soldados y no se puede tapar el dedo con un sol. Pero eso lo dice ella. Ese es el gracioso, porque eso lo dice ella. ¡Eso! No, protégeme de nuevo porque yo me voy. Ah, bueno, si lo querés tomar por contenido y no porque realmente te interese, eso es como lo tomaría Don Dai, por ejemplo. Por favor, saquen de cuadro a Sebastián, no lo quiero ver a mi costado, ni siquiera en pantalla. Casualmente, las personas que salen o que han sido votadas, como es mi caso, como es el caso de Austin, como es el caso de Miguel Torres, sí, coincidimos casualmente con los votos de Andrea, Elizabeth Shirley e incluso hasta Gris. Yo con eso yo ya no puedo más, porque yo no voy a perder el tiempo peleando con una persona así. Siempre se queja de cómo yo me comporto. ¿Quién es ella para decirme cómo me comporto? Y aparentemente ella siente todavía cosas por él, entonces va a salir a la defensiva y está pendiente también de él. Que venga Gigi, ¿no? Gigi, la de Puerto Rico. Tener una persona al lado que sientes que la quisiste o la quieres y terminar así, marica, que ni siquiera te puedas ver con ella, ni el saludo, ni nada. Es bien difícil. Es horrible, además todo lo que hay alrededor. Estar viéndola todos los días, aunque no quieras. Se te hace más difícil sacártela de la cabeza. Es por el daño, ¿sabes? Siento que el daño mutuo. Además, eso es lo que estaba hablando ahorita con los chicos aquí. En estos 3 meses, parce, siempre hemos estado en tela de juicio para aprobación, me hago entender. Sí. Pero quizás de parte y parte, de pronto, como hacen referencia a las chicas, pero yo sí lo he sentido más de parte de los hombres. Hola. ¿Cómo estás? Gigi, ¿verdad? Sí, Gillian. Gillian. Hola, Gillian. Gillian. Perfecto. Ay, Pero ¿cómo? te dicen Gigi. Me dicen Gigi, Gilly o Chichi o Cutie. ¿Y cómo te gustaría que te llame yo? Gillian o Gilly, como te sientas más cómodo. No, tú tienes Mientras que... no me digas el nombre mal, estamos bien. Perfecto, pero Gillian. dime tú, dime o sea, con decisión. Gillian. Ok, Gillian, Gillian. me gusta más Gillian, sí. Perfecto, Gillian. Yes. Pregunta que te voy a hacer, ¿te hicieron lo mismo que a mí cuando entré, que escogieron el cuarto rojo o tú los escogiste? ¿Yo? Sí. Ah, ¿quieres saber si fue por mi voluntad que elegí? Claro, sí, es justo y necesario preguntar. Sí, justo y necesario. Claro. ¿Consideras que es relevante? Sí, ¿Por? porque, necesito saber si fuiste tú que quisiste hablar conmigo en el cuarto rojo. Yo te elegí. Pero nada, era una pregunta normal. No, está bien, está No, bien. después estamos aquí preguntándonos. No, sí, no te pongas a la defensiva, solo No, es que yo soy estaba así. jugueteando. No, yo siempre soy así. Todos los hombres piensan que también tengo esa actitud fuerte, pero soy así. Actitud fuerte, no me parece a mí, ¿eh? Soy sweet, pero es que al principio no. Ok, cuando agarras confianza ya... Exacto, sí. Exacto, Ok. exacto. Muy bien. Gillian Marie. Gillian Marit. Gillian. Peculiar tu nombre, ¿quién te lo puso? ¿De dónde viene? Mi mamá. Se supone que sea Gillian con G, pero todas mis hermanas son con Y. So, mi mamá quiso editarlo Puerto Rican version. Sí, Gillian. La mesa de las entrevistas. Hablando en inglés, nunca Quiero que se redonde esto. Dado que no hemos tenido una conversación. Sale entrar la escalera. Me gustaría saber, ¿qué te parece? No, yo estoy Un montón de preguntas, tanto tú como yo, ¿no? No sé, Sí, tú lo quieras veo saber. sudando, nunca le había visto sudar bien. con una mujer. Oye, él es muy linda persona. Todo linda. Yo tengo 21, los cumplí cuando entré aquí. 21, ¿y te hicieron algo? ¿Te llevaron a un No, felicidades.
Felicidades y ya. maquillaje. Sí, es que fue de momento que vine para acá, no fue que... Entonces tú eres libre. Bajo la alfombra. Déjame escuchar. ¿Octubre 25? Sí. 25 Cuando la tuve el día octubre. por todo no encuentro el lugar. ¿Tu 25? ¿Sí? ¿Cuál es tu cumpleaños? El 25. ¡No! ¿En serio? ¿Qué? Sí. ¡Qué duro! ¡Qué locura! En el cuarto rojo, Austin y Gillian tenían química. Eso se veía. Puede pasar algo. Si Frederick no se pone las pilas, creo que si Austin por fin se pone las pilas y llega a conectar, puede que por ahí también se le dé. Porque pues a la chica no le desagrada, pues se veía que Austin también le llama la atención. ¿De dónde eres? Yo de Perú. ¿De Perú? De Sí. Perú, ok. Sí, ok. compatriota de Shirley. Ya, verdad, eso. Sí. Ya. Qué Yo soy de Puerto locura. Rico, by the way. Yo sé que eres de Puerto Rico. Pero no sé si no sabía, sí sabía. Solo... Por el acento. Qué curioso, me ha dado mucha risa porque en mi vida habré encontrado dos personas que tengan el mismo- sí, ni yo tampoco. Una de mis mejores amigas es octubre 31, pero nunca Exacto, he igual a mí, un conseguido. amigo mío es el 31. Weird. Sí. It's weird. Dios mío. ¿Te toca? ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Uf, a ver, me dedico a bastantes cosas. Bueno, tengo dos empresas. Ok. ¿Empresas de qué? Empresas. Una es de suplementos, Ok. de nutrición y esa onda. Y la otra es de ropa urbana. Oh, Así nice. es. Y paralelo a eso, trabajo en la televisión, pero ahora estoy más abocado en lo que es mi carrera musical. ¿Tú mismo diseñas la ropa o tienes gente que diseña? No, yo mismo. Ok. ¿Y qué tipo de música cantas? Urbano, pop urbano. ¿Urbano trap o urbano De hecho, comercial? Urbano comercial, pero estoy a punto de ser un trap por lo bajo. O sea, no quiero romper la línea que llevo. Underground. Sí, pero más que todo para mí, como para plasmar... Bien buena persona. Fisicudo, buena persona, caballero. Y está ahí suelto en un cuarto rojo con Gillian. y me Déjame gusta- escuchar, por favor. ¿Por qué querés Por escuchar? favor. ¿Por qué no le das su Por favor. espacio y dejas que tenga? A ver? ¿Cuál es el No por problema? nada le pusieron acá. po. No, dale su espacio. Ese paso estoy a punto de grabar el video. Lo hayan cortado ya hace rato. Esta semana. Y mira, y justamente, capaz la invite. Capaz la invite a su video. Digamos que estoy pasando un momento de mi vida muy bueno. Y me gustaría compartirlo también con vos. Porque... ¿Me vas a hacer una pregunta o quieres que tire ahí a lo...? Tira lo que tú quieras. Ay, Bueno, pues yo también me estoy metiendo en la música, pero no es algo que... en común también eso, Claro, cumpleaños, yo la todavía como música. que lo tengo concreto, no he tirado ningún sencillo, nada por el estilo, porque no quiero tirar Compartir muchas cosas, conversaciones amenas. Pero es más urbano también, me gusta el reggaetón de Puerto Rico, el trap. Justamente Austin tiene los contactos. También soy bailarina exótica. Y pues nada, me gusta mucho el maquillaje, todo lo que tenga que ver con la belleza y todo es lo que me gusta. Yeah. Sí. Sí. ¿Juegas algún deporte? Veo que le metes al gym. Sí, de hecho, practiqué judo desde los 7 hasta los 18 años. Estuve en la selección de mi país. Oh, nice. Cuando iba... ¿Ganaste o...? ¿Ah? ¿Ganaste? Sí, claro. obvio. Ah, bueno, no sé, tengo que preguntar. He pues. tenido derrotas, he tenido Como todo el victorias mundo. como todos. Ok, ¿no? ok. Yo creo que parte de aprender también es saber perder, ¿me entiendes? No, claro, sí. Que perder con clase. ¿Y por qué a mí no a Renier? Ay, mi amor. Ay, oye. Solo falta él, solo falta él. Sí, oye, no. Puta madre, me está. Salí. No, oye, estoy flaco, boludo. Se obvio. Me caí en Renier. Se obvio. Y me tiré peo. Ay, coño. Ay, papi. Eso todo duro, papi. Dime tú, Edgar, que eres boricua y la conoces. Y créeme, Él que no, no puede... tiene la capacidad para ese tipo de mujer. No que yo tampoco la tenga, pero... Pero Austin puede ser un mejor prototipo, un mejor perfil. Uy. Depende, porque Lo tiene todo, Austin es perfecto. su ex Austin es perfecto. era más o menos así. 24. No, 23. no, ¿Mayor o menor? mayor. 26.
Más. 28. No. 30. No. 34. No te pases. 27. Oye, 27 que acabo de cumplir pero justo si el me mismo estás día cambiando tuyo. mucho. No sé, no Estás sé. adivinando, es parte de esto. Estoy, Es exacto, válido, estoy es válido, adivinando. tranquilo. Ok, 27. Ok. Dijiste que estabas haciendo un deporte, yo hice voleibol casi toda mi vida. Tengo sueños frustrados de gimnasia, pero no. Bueno, es que los puedes desarrollar en los bailes que haces. Sí, por eso es que creo que también desarrollé mucha pasión por el pole dancing, como que me gustaba mucho. A mí me gusta también bastante la gimnasia. De hecho, me acuerdo ir a la playa en algún momento de mi vida y practicaba volteretas. Hoy por hoy salto y hago mortales por mí mismo, ¿me entiendes? O sea, aprendí solo. Tanto me gustó que ¿Aprendiste solo? Solo. Yo también aprendí a bailar por YouTube. en YouTube aprendes de todo, olvídate. No, sí, de todo. Si quieres aprender, lo haces. Así es, Gillian. Pero se nos acaba el tiempo, ya nos están llamando. Pero Pues sí, bueno, ¿qué tendremos se hace? conversaciones en el futuro. ¿Por qué Ojalá. no? Si está disponible, ¿por qué no? Claro, pero nada, fue un placer. Igual. Pobre Frederick. Normal. Pobre Frederick. Normal, Cuando dice. creyó. es ¿Qué que tal? pues, ¿Cómo te fue? Cuando Cuando creyó creyó, que di. ya había encontrado el amor, llega otro y le jala la butaca. Normal. Tuvimos una conversación. Una conversación. Tú sabes, Palpi. Papi, tú sabes, normal. No hay que cerrarle la Yo vi puerta ni esa- yo vi bregar esa nada. conversación muy jocosa. De verdad. Pues nada, estábamos hablando. Cosa, Jill. ¿Usted qué explicaciones le va a dar a ese otro? Ninguna, porque es que no pasó nada. Te las va a pedir. Más bien ninguna porque no tienes por qué darle explicación a nadie. Esa es la diabla siempre imponente. Que yo no, ¿me entiendes? Fue una conversación normal. A nadie le expliques. Se ve que es un buen chico y me han contado muchas cosas buenas de él y tuve una buena conversación con él en el cuarto rojo. Esa presentación que tuvo ahí con todo así, chamarra de Sargento cuero, Alejandro. con el sombrero de Rusia y todo, fue como que, papi, digo nomás, ¿no? Son percepciones. Igual te conviene contenido para ti. Ah, bueno, si lo querés tomar por contenido y no porque realmente te interese, Que bueno, eso es lo que creo yo. que eso es como lo tomaría Don Dai, por ejemplo. Ah, llegó Austin. Pero así fue como lo tomó él con Andreina y con Mare. Lo podría tomar también con Gillian. ¿Quién? Federico. Hostia, y dale con eso, cojones, tío. Y no se cansan. Ya no sabe qué hacer para no mostrar de que le importa realmente. Wait, un segundo. Dale, compa. ¿A dónde vas? Voy a contar un secreto. Voy a ir porque temo. A puro dolor. Te Tranquilo. Vamos a darle un abrazo, que nosotros también hemos pasado por de momentos repente como ya, ese. bueno. Pero mira, Alejandro. Yo también he pasado por momentos como ese, donde me quitan la novia y todo eso. Sí. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Sí, a me mí ha igual me pasado. han quitado mi ¿Con novia. quién? igual. ¿Con quién les ha Me han O por quitado- lo menos una chica que me gustaba y me Ok. ilusionaba mucho. Exacto. me la han A mí quitado. me han quitado la novia y yo he quitado novias también. Sí, así que Ah, eso es un negocio redondo, digamos. Porque dijimos que el día estaba un poco aburrido. Pero si vos te sentís bien, muy tranqui. Vamos ahora. Wow. Con respecto a los cuartos rojos, tuve 3 posibilidades y se me vino al toque a la mente Andreina por todo el apoyo que he recibido de ella, la quiero bastante y simplemente tenía la necesidad de hacérselo saber. Con Shirley siento que ha suscitado muchas cosas fuertes para ella en este corto tiempo y quería que sienta a ese amigo, esa pequeña parte de Perú acá en Turquía, ¿no? Y ese apoyo que siempre le tengo. Con respecto a Gillian, considero que no la conocía y, ¿por qué no? Dado que recién vengo y veo una cara nueva, ¿por qué no conocerlo un poco más? Para hacerlo, necesito que seas un chico malo. Ok. Tienes que estar dispuesto a todo. Ok. Para poder entregar eso. ¿Por qué? Porque Edgar y yo dijimos que el día estaba un poco aburrido. Y Ok. decidimos hacer una decisión loca. ¿Cuál? Nos vamos a escapar de la casa. ¿Vienes con nosotros o no? Oh. Vale la pena, confía en mí. ¿A la 1? No es por ahí, a la 1, ¿A las 2? por la puerta normal, vámonos. ¿Y a las 1, 3? 2, por acá, por acá, por acá. ¡No, al otro lado! Chicas, pueden venir. Les tengo algo preparado. No, está de adorno.
yo la noto con otra aura, o sea, se siente sola. ¿Quién? ¿Shirley? Shirley, pero no está sola. Es que ya la... Acá estoy yo. Y aquí. Creo que ya se le... O sea, creo que es que ella lo tomaba más como una persona a la que podía apoyarse en donde hay. Bueno, cada quien se apoya donde mejor le parezca, ¿no? Si ella No se te siente creas. más Las abierta cosas han con cambiado. Donday, bienvenido sea. Sí, Si siente que puede encontrar en él una persona que puede abrirse y demás. No, creo que ya se ha dado cuenta. Normal, no pasa nada. Muchas gracias por tener la confianza de mostrarme. ¿Cuál? Las canciones, como que me gusta eso, pues, de hablar. Todavía no te he mostrado nada. O sea, pero cuando la intención, pues, la que cuenta, quieres mostrarme, quieres, obviamente, como que te dé el punto de vista. Mi punto de vista. ¿Y cuál es tu punto de vista? Pues que no me las has mostrado, que quisiera escucharlas. Obvio. Si quieres. Obvio, pues, que estamos para apoyarnos. ¿No? ¿Qué? No te escuché, lo prometo. Que estamos para apoyarnos. Claro, 100%. Entonces, obviamente, a mí me gusta la música, a ti también, y sería chévere verte crecer en eso. A ti también. Aunque ya te estoy viendo creciendo bastante. Pues la verdad Pero que te soy- falta bastante todavía y vas a llegar. Obvio, me falta muchísimo. Creo que Eso solo es porque estoy cuando en... tengo algo me ganas. Sí, a ti te da ganas de pegar. Igual que a ti, No, siempre yo me estoy quieres pegar. aquí como tranquila ya. Es eso lo que me tiene como preocupado. Que ¿Te te veo tiene tranquilo. preocupado? No sé cuándo va a salir el chas. No. Oye, gracias por el recibimiento. Saludos para ¿Cómo toda la están? gente. ¿Cómo va el día, el intercambio de casas, todo? Sí, relajado. ¿Relajado? O sea, Bueno, primero vamos a comenzar con los detalles, obviamente, que tuvieron los chicos con ustedes. Chicas, ¿qué tal? O sea, yo antes de saber que era la semana de detalles, iba a hacer un detalle sote. Pero sí me frené un poquito. ¿Pero a ti Por por la algo situación personal de nosotros. Ok. Como que Pero dije, chicas, ¿cómo ustedes ven también esto de detalles? O sea, independientemente... Ese viaje es mío. Ah, sí, pues hay que empezar a sacar detalles. Pero bueno, ya que están hablando de las situaciones personales, Claudia, voy contigo. Claudia, Hoy has estado Mira, platicando. ¿Cómo están? Saludos a 11 países. Qué lindo volver a acompañarlos en sus hogares un día más. Hoy platicabas bastante sobre, bueno, con Gris, referente a lo que pasó en la Con gala, Gris. referente a pues, lo que sabemos de la hermanita. situación de Edgar. Algo decías que él nunca te ha pedido una tercera oportunidad, pero a la vez dices que no la habría. No hay quinto malo. Entonces, lo que no entiendo es, o si él te pediría una tercera oportunidad, ¿hay? Aló. O realmente, o tienes que respetar el espacio y ver más adelante. ¿Qué está pasando ahí? A lo que yo me refería, para que se entienda bien, Ok. era que una vez más estamos en realidad recapitulando la gala y estamos hablando de que todos, o sea, que yo he quedado como la hostil, como la mala, que no se ha visto bien cómo ha sido la situación y como que por ser sincera yo tengo el papel de mala y está bien, lo tomo porque hay que respetar cuando una persona dice no y que todos han hablado de otra oportunidad cuando en realidad ni siquiera él la pidió. Simplemente nos... O sea, que él la tiene que No, un pedir, no cachito, mandar por a favor, alguien. Melissa. Lo que pasa es que lo único que ha pasado es que nos hemos despedido, luego pasó lo que pasó, y luego todos decían como que debería darse una oportunidad a la piña, debería darle otra oportunidad a Edgar, y yo decía, pero obvio este es un tema de dos, y obvio en ningún momento ha habido esa predisposición, y si no hacías la pregunta, no hubiese dicho que sí. Entonces yo decía como que hay que separar las cosas. Eso. Cuando llegó Gillian a Roy y le dijo, tú me pareces así, tú me pareces así, tú me das miedo, le dijo Andrés. ¿Con qué cara de maleante habrá estado, no? Te juro, loco, es que siempre, a veces estás así. No te das cuenta, pero Vi estás tu así. disfraz del Joker. Qué buena, loco. Está divertido. La pasé bien. Lo peor es que termina el episodio y me dice Donday, uy, te disfrazaste así, yo cuántas cosas locas haya hecho con este personaje. Uy, haya hecho cosas locas. O sea, no es un personaje que te dé comedia, digamos. Es un personaje. ¿Quién te dijo eso? Es un personaje con, Donday, es un personaje con actitudes, No, pensé que era Luisao. con mensaje. ¿Tú crees? Tú lo Obvio, a mí dijiste nadie me en va a las dejar malditas. sentada. Tú lo dijiste en las malditas. Él va a regresar con Gris, lo hizo una vez, lo hará dos. No.
podría, si lo hizo una, ¿por qué no lo haría dos? Pero sí dijiste que sí, Por eso, creías si que lo ha sí. hecho una, ¿por qué no lo haría dos? Y eso siempre lo he dicho en Eso todo. es Vamos verdad, a los Edgar. implicados en esta situación. Edgar y Gris. Esas acusaciones. No Edgar, me leña. Tranquila, Es tranquila, que no, yo tranquila. he dicho, si lo hace uno, lo puede hacer dos. Y eso Es que no en es leña. Pero todo sí en la lo, vida. lo dijo muy de que Peña, no sí. es leña. No, sin duda alguna. Yo quiero preguntarle a Edgar. Primero Pregúntame. sobre la iniciativa, a lo Primero mejor, sobre de la pedir una maldita oportunidad más Ujú. y referente a la declaración de que podrías regresar con Gris. Si regreso, ¿es porque quiere? Mira, ese día, en la disculpa y todo, o sea, hasta yo mismo me aguantaría de estar hablándole a alguien pasivo, impulsivo. O sea, reconozco que sí soy pasivo, pero de momento exploto. Y yo quisiera también tener mi espacio, por eso le di el espacio. Por eso es que después de la cena no quise hablar con ella. Darle su espacio, yo sé por lo que ha pasado y quiero ponerme en sus zapatos. Y lo que ella dice de que me están atacando, se lo dije, como que es cierto, solamente porque yo me he abierto y he mostrado mis sentimientos, no significa que ella ya me tiene que dar una oportunidad. O sea, eso hay que hablarlo. Y lo de la tercera oportunidad, yo reconozco que ella está cerrada. O sea, yo me he visto en pantalla del teléfono, wow, ese soy yo. Y hasta yo no estaría con alguien así. So, sin haberlo hablado, ya yo me lo he imaginado, ya yo he dicho, ella no va a estar con alguien como yo. O sea, ¿para qué intentarlo una tercera vez si se nota que no? Ok, entonces, referente al tema de Gris, yo creo que la contestación está implícita, pero igual te lo pregunto. Sabemos que Gris ha sido también una consejera para ti, ha sido una amiga, fuera de a lo mejor la historia que pudieron haber tenido. ¿Cómo va eso? Va muy bien, tuvimos un capítulo donde pudimos hacer las paces y todo muy bien, ella me ha ayudado bastante. Bien. ¿Gris? ¿Consejera? So, sí, hubo un episodio donde hicimos las paces, todo está muy bien, pero más allá de ahí, pues no creo que suceda mucho. Pienso que Edgar es un muy buen chico, como él dijo hoy, actuó de forma impulsiva y yo lo quiero ver feliz a él porque él es una persona muy buena. Si no encuentra su felicidad con Clau, pues que la encuentre en algún otro lado, en la casa del amor. Chicos. Buenas. No es el poder del convencimiento, tiene un combo. Loco. Chicos, por favor a la sala. Eso sí. Austin, bienvenido nuevamente a la Casa del Poder del Amor. Vanesita, no se te escucha mucho. Bueno, ¿me escuchan allá? Mira. Bueno, chicos, estamos hablando de la bienvenida de Austin. Austin, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Vanesita? Feliz de escuchar tu hermosa voz. La extrañaba bastante. Austin, acordate de desconectarte. Tan aguda que la tengo. Ahora quieres No, No, pero aquí no hay disponibilidad, lo tampoco siento. lo estaba, simplemente era un halago. Muchas gracias. Pero bueno, muchas gracias. feliz de tener esas breves vacaciones que me dieron las chicas. Vengo con otro semblante, otra faceta. ¿Quién fuera tú, Austin, para irse de vacaciones? Gracias, Sebastián, gracias. Impresionante. De hecho, Austin, llegaste a la casa diferente. Yo creo primero las chicas que me digan cómo sintieron esa vibra de Austin. Por favor. O sea, Un Austin recargado 2.0, la verdad. O sea, mandaron a Charmander y regresó Charizard, básicamente. Muy bien. De hecho, llegaste a la casa de los chicos y te fuiste, se puede decir, directo contra Sebastián y contra Dondai. Me dijo que viene afilado y que no se va a ¿Qué pasó ahí? Yo como que me perdí, quiero saber cómo está la situación, cuán es real, si te llevas bien con Sebastián y con Dondai o que no, si hay una guerra. Por favor, saquen de cuadro a Sebastián, no lo quiero ver a mi costado, ni siquiera en pantalla. ¿Ok? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es chiste? ¿Es verdad? Todo bien, con Sebastián, ¿no, Sebastián? ¿O tienes que objetar algo? No sé. Bueno, mejor vamos con Dondai. Estas susceptibilidades, por Dios. Dondai, Austin, ¿por qué llegaste y saludaste a todo el mundo y a Dondai nada?
No, No, sí me Vanesita, saludó. quiero... Pero como... No, quiero... ¿Sí le dio la mano? Sí me No, saludó. no, no, Sí, te sí. saludó. Ok, Ante todo, disculpe. Vanessa, siempre la educación. Yo Ok. no le voy a quitar el saludo absolutamente a nadie. Yo me acerqué a saludar a cada uno del programa muy bien, estrechándole las manos. Algunos vinieron abrazándome, demostrándome esa buena energía, esa buena vibra y yo la aprecio demasiado. Así que nada, todo bien. Aparte, de repente. Pero llegaste hablando de que vienes con una actitud diferente, que no vas a permitir las injusticias. ¿A qué te refieres específicamente con eso? Pues sí, curiosamente, Vanessa, es distinto cuando uno está dentro del programa y no puede ver ciertas cosas, ¿no? Y es curioso cómo lo ve la gente desde otro panorama. En mi caso, tuve oportunidad de verlo de fuera, porque los fans, tú sabes, que hacen recopilaciones en un reel y te muestran ciertas actitudes de algunos de los competidores, puntualmente con la de Dondai. Entonces, de verdad que me quedé bastante sorprendido, más de lo que ya estaba. Y siento que vengo con una postura súper distinta. Siento que vengo a no callarme absolutamente nada, manteniendo siempre la misma esencia y la educación que me caracteriza, pero esta vez me van a tener hablando y, como se dice, conectando. Sí, porque antes ni hablabas. Bueno, pues te voy a preguntar A lo Melissa directamente. Gate. Directamente, ¿tú crees que Dondai te mandó a sacar? Como se lo dije y me lo dijo él, ¿tú crees que yo te mandé a sacar? Y me lo dijo también detrás de cámaras. Le dije, no sé, pero... Está por descubrirse, dijiste. Estoy por descubrirlo y creo Oh. que lo voy a llegar a hacer. Andrés, tú comentabas también algo referente a esta situación, diciendo que estás convencido que Dondai, de cierta forma, convence a ciertas chicas para lograr un voto. Primero te quiero preguntar, ¿a qué chicas convence primero? Y también preguntar a las chicas, porque están hablando de a mí ustedes a al mí final me del gustaría día, saber quién, para quién saber votó si por Austin. realmente... A mí me gustaría saber quién votó por Austin. En la semana que se va a Austin, ¿quién votó por Austin? No, sí, Andreina votó. De acuerdo. Andreina votó por Austin. Andreina, Elizabeth, Andrea, Gris. Yo no voté por Austin. Shirley no, porque es su compatriota. Sí, me digamos. Ok. Ah, o sea que Shirley sí, En sí su momento votaría. sí. Jamás votaría por Austin. Thor, claro. No, Thor ya no está, ya no Coherente, estaba. una historia redonda. De igual forma, Vanessa, siempre lo dije antes de retirarme, ¿Tú que votaste por Austin? soy el tipo que no guarda rencor, no Bueno, pasa pero nada. igual quiero preguntarle a Andrés, ¿de dónde viene? Andrés, ¿de dónde viene este comentario específicamente? Porque le quiero preguntar a las chicas, porque si lo dices también es porque algo sabe. Claro, lo que pasa es de que casualmente las personas que salen o que han sido votadas, como es mi caso, como es el caso de Austin, como es el caso de Miguel Tor, que también habló en su momento, siempre tenemos sí, coincidimos casualmente con los votos de Andrea, Elizabeth. Bueno, Andrea no está, ¿no? Andrea, Elizabeth, Shirley e incluso hasta Gris por ahí. Entonces es también el que él se refiere como su combo. ¿A ustedes les pidieron votar por Austin alguien? Andreina. Yo voté por Alejandro. No, y ahí está. Mariela. Mira, Vanessa. Ah, Alejo. Vanessa. Tranquilidad con No, el les voto por Austin. Vanessa. ¿Te acuerdas? Chocolate para que me disculpes, para que te disculpes. Y se lo dije a María. Alejandro también votó por mí. Yo también voté por ¿Quién más votó? ¿Quién votó? Alguien le... Pero no es tanto ni quién Esa es haya la pregunta, votado. lo que ibas a decir. ¿Quién les mandó a votar por Austin? Es que no lo va a permitir, Vanessa. O por Andrés. Que lo diga Shirley, que Shirley pues puede hablar. ¿De quién dijo que voten a Austin? Gracias por eso. Nadie. Y Vanessa, es válido y yo eso lo digo y se los vuelvo a decir a las chicas, yo no tengo nada en contra de ellas, lo dije en la gala antes de irme. En contra mío por hacer la Oh, influencia. cállate, ya nadie quiere hablar con vos. Bueno, con las chicas estoy súper bien, las quiero, son mis amigas, así que pierdan cuidado de que por ahí yo estoy como que resentido, para nada, olvídate. Mare, ¿cómo estás tú hoy? Bien, o sea, créeme que he tenido un fin de semana donde he puesto en una balanza mis cosas. Realmente no es que estaba así solamente por Andrés, ni por la situación con él per se, era un cúmulo de todo y yo soy fiel creyente que las cosas buenas pasan cuando abrazas tu sombra y entiendes que es parte de ti también y la haces parte de ti. No le huyes a ella. Entonces, eran cosas mías, personales, dentro de todo. Hay un cansancio físico y emocional también de cierta parte.
y sin darme cuenta, o sea, sin hacerlo conscientemente, estaba frustrando esas cosas, más mis inseguridades, más mi caos en Andrés. Entonces, porque justamente no podía de alguna manera soltar el pasado por preguntas que realmente no necesitan tener respuesta. Porque no me sirve de nada la respuesta, porque la decisión mía ya está tomada. Entonces... Bueno, pregunto esto porque al finalizar la gala continuaron los problemas. ¿Quieren saber a qué me refiero? Ponle play. Por favor, lo voy a dejarlo, vieja. Increíble que te pido algo de buena manera y no lo puedes hacer. Te lo trato de explicar, te lo trato de explicar como a niño. Cuando no te lo entiendo, trato de bebé, explicar entiendo que me como a estés niño. cuidando, entiendo que me estés cuidando, gracias. Mira cómo pero te pones. ¿por qué me Y pongo así? estamos Porque estoy... platicando, estamos platicando. No hablé contigo ayer y te dije Ya, lo cansada no que te estoy. pongas Pregúntale así, a Fred por lo que le Dios. pedí hoy día. Que voten por mí. Ya. Andreina, me trajo un problema ahorita con Andrés. Porque le fue a reclamar que su espacio, bro, me metí a un... porque me invitaron y no estaba hablando de ella. Que porque que no me meta en espacios con Miguel y que no me meta a hablar de ella y las indirectas con ella. Yo no tengo indirectas con ella. Porque se fue a quejar con él porque no tiene la cara para hablar conmigo. ¿Por qué le hace caso? No sé, por eso le dije, me vas a dejar como la llana. Una vez más. Y se cabrea él porque yo me pongo mal. ¿Cómo no me voy a poner mal si estoy harta del tema Andreina? Tú eres testigo de que yo nunca hablo de ella y la man opina en mis temas cuando le da la gana. En realidad, él tiene que estar de tu lado. No está de mi lado. Estoy harta, estoy harta. Yo también ya me quiero ir a mi casa. Que gane su reality, que no me joda. Bueno, eso fue lo que pasó terminando la gala. Andreina, Miguel, obvio, esto es una situación que de cierta manera los envuelve porque fue lo del live, las indirectas. Andreina, ¿hablaste con Andrés? ¿Cómo? Sí, o sea, Andrés fue el que habló conmigo. Él fue el que me dio la apertura para hablar. Él fue el que me buscó para hablar. Entonces, pienso que jamás puedes echar la culpa a una persona por los problemas que tengas en pareja. Ya aquí se ha demostrado que ellos vienen teniendo roces desde capítulos anteriores. Entonces, pues si ellos quieren seguir en este toma y dame de discusiones, si es sano para ellos, que pues sigan. Y si no, pues que se den cuenta que pues no hay algo, pero pues eso es de ellos. Ellos arreglan porque para solucionar algún problema es de dos, no de tres. No puedes meter a terceras personas. No me pueden echar a mí la culpa de algo que yo no he hecho nada para que ellos no se lleven. Claramente, pues no están bien y no pueden venir a decirme que yo he echado la culpa. Mare Emilia otra vez demuestra con sus, no sé, con su vocabulario inadecuado. Otra vez ella misma demuestra que pues no puede entablar una conversación civilizada, eso ¿no? voy. Y Ella yo con opina eso yo ya no sobre mis puedo cosas. más, porque yo no voy a perder el tiempo Andreina, peleando con una persona así. Estoy diciendo, yo 1000 veces he aceptado mis actitudes. Y como te lo voy a decir, no me pienso poner al nivel de ella, utilizar adjetivos ni calificativos en contra de ella, porque si no también ella saldría perdiendo un montón. Pero decirme mitómana, que solo miento, que solo... ¿Quién es ella para referirse así a mí? ¿Quién es ella? Porque ni siquiera se ha dado la oportunidad de conocerme. Yo he hecho la tregua 1000 veces. 1000 veces le he dicho hasta aquí nomás. Ya, para. Y ella cada vez que puede opina en cosas mías y dice, es que es mi deber opinar. Princesa, no le des Entonces, importancia, ya quedó ahí ya. Ya, para mí ya Dejémoslo quedó ahí hace rato. Yo incluso le di un abrazo sincero, decirle, ya, Andreina, ya, hace unas semanas. Pero es que Mare Y acá también- cuando yo estaba encabezada con las cosas de Andrés, Princesa, ya nosotros quiso entendemos. meter otro tema X y siempre se queja de cómo yo me comporto. ¿Quién es ella para decirme cómo me comporto? Mira, yo solo me acerqué a Andreina para tratar de que realmente ya es como que no, como que Andreina no te dirijas nunca a Mare, y lo mismo quise hacer con Mare, decirle a Mare, por favor no te Buscar la dirijas paz. nunca más a Andreina y mejor evitar los live con Miguel porque aparentemente ella siente todavía cosas por él, entonces va a salir a la defensiva y está pendiente también de él. Pero es que el live no Entonces fue por eso porque se sienta queda ahí, cosas. digamos. Entonces El se live queda fue ahí. por una indirecta. Entonces se queda ahí. Ustedes Y no... por favor, Andreina, una vez más, si es que tú Ya, bebé. tuvieses una licenciatura en psicología clínica, tú me puedes decir a mí mitómana. Pero si no, comienza a utilizar las palabras con conciencia y deja de tratar la salud mental a la ligera.
O sea, pienso que mientras haya respeto de un lado, debe haber respeto del otro Y lado. también ya que se acabó tengas el respeto problema. hacia mí porque yo no me estaba refiriendo, yo no te estaba gritando a ti, yo no te volví a tratar a ti, me estaba desahogando, me desahogué Hablando de mí. No estaba ni siquiera hablando de ti. ¿Pueden repetir el BTR? Porque Como parece que tú no siempre. te das cuenta de lo que dices. Sí me doy cuenta de lo que digo, Andreina, eres tú la que nunca quiere perder. Tú siempre, nunca cedes. Siempre eres tú la que no, pero no. Ya quedó Pides ahí, que te dejen ya hablar. quedó ahí, fin del tema, nadie se va a Bueno, dirigir la palabra. ni vamos nada. a poner un fin a este tema por Respeto, ahora. ya quedó, ya quedó. Por Mare, favor. a ver, Andrés, Mare tienen que resolver sus cosas. Es obvio que llevan una semana cargando muchas cosas y no creo que empiecen la semana con el pie derecho, así que vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia. Gillian y Fred tuvieron la oportunidad de irse de viaje este fin de semana, así que vamos a ver cómo les fue. Ponle play. Ya no quiero. No quieres A ver, ¿qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que dijiste? Pues aquí está Kitty, yo soy la princesa. Solita te decís princesa. Claro, sí, yo me conozco y sé mi valor. La bella y la bestia. ¿Te parece? Lo dijiste tú, no yo. No, no. Bestia peluda. Mira quién habla, mira estas cosas. ¡Eso! Mío, protégeme de nuevo porque yo me voy. Mira, yo creo que se va a poner intenso porque cuando Austin entró a la casa al principio de todo, había como que cierto interés por Elizabeth. Oh. Entonces ahora la cosa va a ser con Donday. Y Donday ahorita ya lo tiene Andrés, de por sí que es así como... Sí, hay esa claro. tensión, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente. Claro, ¿te diste cuenta que hay en la casa? No, sí, sí, yo vi. Entonces- Yo veo los puntos claves de todo. Ya, entonces imagínate ahora Donday, Andrés y Austin. Va a ser como que... todo Qué con Donday. reguero. Sí, va a estar fuerte, va a estar fuerte. Oh, wow. Pero bueno, ojalá lo resuelvan a su manera. ¿Y crees que Eli se quede con Donday o...? Yo creo que Eli está bastante enamorada de Donday. Yo Pero también. uno nunca sabe Uno qué pueda nunca pasar. sabe, en el poder del amor uno nunca sabe lo que puede Claro, y pasar. Austin está ligando, entonces hay que ver cómo son las cosas.
Diatre, qué papelón, como dicen en Puerto Rico. Qué papelón, Qué sí, va a ser un papelón. papelón. Eso va a ser un papelón, pero bueno, quiero ver la acción. Oye, qué hermoso el parque, ¿no? Súper hermoso, quiero Está dar las divino. gracias a Andreina por otorgarnos este viaje. Lo vas a perder, pero muchas gracias. Gracias, Andreina, de verdad, te pasaste con los dos. Gracias por la bienvenida a Gillian y gracias igual por todo el viaje que le estamos pasando increíble. ¿Y cómo le estás pasando? Súper, ¿Súper? súper, de que no me puedo quejar para nada. ¿Qué Me es lo- encantó pasar tiempo contigo. Muy bien. ¿Qué tal se la pasaron? Súper, súper. Súper bien. Me encantó ¿Cómo la va experiencia. esa conexión con Fred? Me encantó, en verdad, tuve tiempo a hablar con él y conocerlo más a fondo. Me gustó pasar tiempo con él y fue una experiencia súper linda que me gustaría que se repitiera. Fred, Yo igual la pasé excelente, creo que reímos bastante y en ningún momento fue incómodo, fue todo muy ameno. Re para acá. Y me encantan las caras que hace Gillian, me encantan tus caras, de verdad. Me haces reír demasiado. Pienso que si decimos que sí va a ser muy rápido, todavía lo estoy conociendo como persona y en el viaje lo pude conocer más como persona y me encanta su personalidad, él es un buen chico. So, pienso que es muy bueno para mí. muy bien chicos, con este ambiente yo me voy a retirar. Quiero recordarles que voten en www.elpoderdelamor.tv y recordar que todavía se pueden registrar para estar aquí. Ya lo saben, www.elpoderdelamor.tv y le debíamos un regalo a Alejandro y Mariela. Así que le pido a Hussein que por favor lo traiga. Y debo decir que mientras tanto hay puertas abiertas. Así que chicos pueden venir para acá. Yo me retiro. Disfruten de su regalito que ya viene en camino. Muy bien, pueden ir a un lugar a compartirlo. Y chicos, pues los dejo. Nos vemos prontito. ¿Ah? Bye. ¿Vos crees? Chao. Vente, Lucas. ¿Van a invitar? ¡Uy, voy para allá! Y el que no quiera. ¡Voy para allá! Hasta ahí. A mí me pasaba lo mismo. Wow, ¿verdad? Guardame un taco, papi. Hay 3 ahí. Primero que nada, yo sé que el viaje se lo diste a Gilly para que la disfrute, para que conozca. Y igual yo te agradezco porque yo sé que está involucrado y podrías tener algún resentimiento o alguna bronca o lo que sea. Así que de verdad te lo agradezco, en serio. Hubiera sido bueno que tomes ese viaje porque de verdad que estuvo increíble, pero te lo agradezco. Y te lo agradezco igual por Gilly porque la pasó muy bien. Quiero disculparme por lo que te dije ese día en la pregala, si no me equivoco. Me agarró la bronca, estaba bastante molesto con todo lo que sucedió en la semana. Realmente no fue... A veces siento que te dijeron que digas eso. No, te lo dejo en claro, igual para que todos sepan, no he seguido la estrategia de nadie, no he sido títere de nadie, son palabras mías, son cosas que yo he ido tomando, que sí las he llegado a pensar, sí, no te voy a decir que no. Yo sé lo que te dije y sé lo que me dijiste igual, pero en ningún momento fue para atacarte ni nada de eso. Siento que ese fue mi punto de vista
Y no significa que lo seas y tampoco te quita lo buena persona que eres, porque yo sé que lo eres. Con lo poco que hemos hablado, bueno, con lo que hemos hablado, yo sé que eres una buena persona. Entonces, bueno, quería disculparme igual por eso, por mi reacción. Igual quiero aclarar de que no en ningún momento te falta el respeto, tampoco he sido descortés contigo, pero fue algo que dije y me disculpo de nuevo por eso. A la persona que tengo que impresionar es a ti, no son a los demás. A él le encanta Mare y lo dice, a ti te encanta Miguel, ya. A ti te encanta Melissa, ¿no? No. Tantas maneras de decirte que tú me encantas y que te pongas la minifalda. Si la sonrisa yo te dibujo, con eso te basta. Usted busque por toda la casa. Ayúdame. Detrás tuyo, Dora. ¡Ay! Estoy ya no sé dónde, pues. Cierra los ojos. ¡Ay, qué lindo, Miguel! No dejes para mañana lo que puedes hacer. ¡Bravo! Lo bueno es que él lo hace. ¿Sabes cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo lo puedes interpretar? Mira, sí, sincero, a Mari no le tenía en los primeros capítulos el tipo que veía, ¿verdad? Pero después me empezaste a parecer atractiva.